Ella es Melferia Marchelright, una chica pelirroja que está muy feliz comiendo su sanduchito, cuando es interrumpida por un señor, quien le pregunta a la prota si le puede dar un bocado de lo que ella come. Pues aparte de que se ve muy delicioso, a él le fascinan los platos que nunca ha probado. De inmediato, Melfiera abrió su canastica donde traía toda la comida, y el señor eligió un sanduchito para probar. Cuando él dio el primer bocado, se dio cuenta que estaba delicioso y sobre todo la carne estaba muy sabrosa, por lo que le dio curiosidad y le preguntó a Melfiera que qué clase de carne era. La chica, toda emocionada, le comentó que era carne de Buckhorn. El hombre, al saber que esa carne pertenecía a un monstruo, Velasco se vomitó y no podía creer que él hubiera comido algo así, pues el Buckhorn es una bestia con un potente veneno que lo podría enfermar. Por su parte, la pelirroja estaba muy feliz de que al señor le hubiese gustado el sabor de la carne, porque resulta que si estos monstruos se cocinan bien, todos saben rico. En ese mismo momento, nadie entiende a Melfiera, sin embargo, ella todavía espera que algún día se encuentre a alguien que la comprenda. Días después, la prota estaba muy emocionada comiendo en el picnic que había organizado su majestad. La cosa es que en eso, una señorita llamada Talbot le recordó a Melfiera que ella estaba en ese banquete por otra razón. Y es que resulta que ese picnic del reino de Langdias, que supuestamente es para celebrar los frutos de la estación, en realidad es una exposición de nobles. Es la ocasión perfecta para conocer a alguien, y la prota, Melfiera, hija del conde Marchelright, es uno de esos nobles, y fue allí a buscar marido. En realidad a la pelirroja no le apasiona ir a ese tipo de eventos porque no tiene amigos, pero como su madrastra le dijo que si no encontraba prometido en un año, la mandaría a un convento, ella tuvo que ir. Por su parte, al padre de la prota solo le importaba que su hija eligiera a cualquier caballero con el cual casarse. Él aceptaría a cualquier hombre decente que su hija la llevara. A pesar de que Melfiera aceptó ir a ese picnic, ella se da cuenta que todos los nobles murmuran sobre ella y la evitan. Debido a esto, la pelirroja no tuvo más opción que salir a la zona exterior, donde habían más caballeros que nobles. Ella planeaba buscar a alguien ahí que no la conociera, pero en eso se apareció una bestia, lo que todos empezaron a oír. La cosa es que un par de viejitos quedaron tirados en el suelo porque al señor se le había roto el bastón y no podía caminar sin él. Rápidamente la pelirroja se ofreció a ayudarles, pero enseguida el monstruo se apareció detrás de ellos. Entonces Melfiera rápidamente decidió servir de carnada para que el Buckhorn la siguiera a ella. En ese momento, la pelirroja pensaba que su vida llegaría hasta ahí, pero en eso, un joven caballero mató al monstruo. El albino en cuestión se llamaba Aristide Roger de Galbraith. Él, en realidad, era el famoso duque sediento de sangre. Roger pensaba que la pelirroja también le tendría miedo, pero era más que miedo, estaba fascinada con él, porque a pesar de que otros decían que él era un excéntrico que siempre iba en busca del olor a sangre, un duque cruel y sanguinario, ella lo ve bastante apuesto. De inmediato, Melfiera se dio cuenta de que el albino tenía sangre de monstruo en la cara. Entonces, preocupada, le pidió que se la lavara, pues la sangre de Buckhorn era muy venenosa. Incluso podía provocar fiebre y dolor estomacal. Melfiera, sin querer, también mencionó que si no fuera porque el monstruo se enloqueció, ella podría haber hecho salchichas de su carne. En fin, el hecho es que la prota le insistía al duque que debía cambiarse de ropa, pues él estaba todo cubierto de sangre. Pero para el albino, más que preocuparse por esto, él estaba intrigado porque la prota sabía mucho de las bestias. De inmediato, Melfiera se arrepintió de haber hablado de más, por lo que enseguida se disculpó con el albino por haber desperdiciado su valioso tiempo. Rápidamente, Roger le ofreció a la pelirroja agua purificadora, pues ella también resultó manchada de sangre. El chico también se dio cuenta que el vestido de la prota estaba todo ensangrentado, y como sabía que ella no podía volver a casa de esa manera, la tomó de la mano para prestarle una muda de ropa suya. Melfiera le dijo al duque que no era necesario, pues las manchas de la ropa se quitaban si la sumergía en agua. Sin embargo, esto le sorprendió a Roger, pues veía que la sangre de la bestia no le incomodaba en nada a la pelirroja. Ella le explicó que no era mucha sangre. Además, también le contó que la semana pasada ella había quedado igual al trocear a una bestia. De inmediato, el albino quedó impactado al saber esto, entonces le preguntó su nombre. Así, Melfiera se presentó con él, y de paso le agradeció por haberle salvado la vida. Pero la cosa es que enseguida el duque comenzó a reírse, pues ahora entiende por qué ella sabe tanto de las bestias. Y es que resulta que la pelirroja es la famosa noble glotona, la llamada devoramonstruos. Resulta que en ese mundo existen seres fuera de lo común, bestias y plantas mágicas a las que llaman monstruos. Si alguna vez alguien se los come, su poder mágico provoca arcadas, dolor estomacal y fiebre, por lo que generalmente los desechan al matarlos. En efecto, la pelirroja es la famosa noble glotona, pero en este punto para ella esconderlo ya es imposible, por lo que le explicó al duque que a ella más que los monstruos le interesa la comida. Como por ejemplo, la bestia que él mató, ella siempre está pensando en cómo podría prepararlo para que tenga un buen sabor. En eso, Melfiera se dio cuenta que una vez más había vuelto a meter la pata, lo que decidió sonreír para disimular, pero esto hizo que al albino le latiera el corazoncito.
La pelirroja, creyendo que esto le había incomodado al duque, con una cara toda bonita, le preguntó al albino que si eso le había molestado. Sin embargo, eso hizo que él se enamorara aún más. Melfiera en ese momento pensó que tal vez el duque se había enfermado por tragar sangre, pero él le explicó que no, y tomándola de la mano se la llevó, por lo que ella comenzó a preguntarse si es que acaso él no le tenía miedo. De inmediato Roger se detuvo y le preguntó a Melfiera que a qué sabía la carne de Buckhorn. Ella de inmediato comenzó a ponerse nerviosa, porque de vez en cuando la gente le hace ese tipo de preguntas, siempre acaban sintiéndose incómodos. Aún así, ella le contestó al albino que la carne de monstruo sabía similar a la de res, pero como ellos eran salvajes, primero tenían que ablandar bien la carne y luego freírla o hervirla. Roger ya suponía que estos monstruos tal vez sabían a res, pero su curiosidad no quedaba hasta ahí, por lo que también le preguntó a la pelirroja que si entonces, si el monstruo no hubiese enloquecido, tal vez el poder mágico no le hacía daño a los que se comían su carne. Esto sorprendió a Melfiera, pues por lo general la gente, al escucharla decir que la carne de monstruo sabía similar a la de res, no le creían o de plano le daban náuseas imaginárselo. La pelirroja estaba feliz porque el albino le había dado una reacción diferente y era posible que él se quedara a escucharla. Entonces ella comenzó a contarle que para que sea seguro comer carne de monstruo, primero tenían que extraerle el poder mágico a la bestia. Esto se hacía mientras el animal se desangraba y se requería magia y herramientas específicas para ello. Enseguida, el albino, llamando a Melfiera por su nombre, le pidió que le preparara un poco de esa carne. La pelirroja de inmediato quedó fascinada, porque era la primera vez que conocía a alguien como Roger. Entonces le explicó que prepararle algo de carne sería complicado porque el monstruo había enloquecido. Sin embargo, si este hubiera estado tranquilo, hubieran podido comer trozos crudos frescos, brochetas, salchichas y entre otras preparaciones. Esto hizo que el albino sonriera y le dijera a la pelirroja que ya quería probar esa carne. Poco después, ellos dos llegaron a la tienda del duque. Entonces, el albino le dijo a Chaos que le diera una muda de ropa a su invitada. En fin, enseguida, el duque preparó algo de agua para que Melfiera pudiese lavarse la cara y las manos antes de que le trajeran su ropa. La pelirroja le iba a decir al duque que él podía lavarse primero. Sin embargo, Roger de inmediato se quitó la camisa, por lo que la pelirroja no sabía a dónde mirar, pues ella había visto a caballeros y cazadores lavarse al aire libre, pero aún así no estaba acostumbrada. La cosa es que como la prota aún no podía apartar la mirada del dorso de Roger, le dijo que tenía unos músculos muy bien entrenados, por lo que con esos brazos no le extrañaba que hiciera cortes tan limpios como la decapitación del monstruo. En fin, de inmediato los dos comenzaron a lavarse las manos y el duque le dijo a la pelirroja que si ella le cogía la técnica, también podía decapitar monstruos así. Lo único difícil para ella era que con sus delgados bracitos no podría blandir la espada, por lo que mejor le dijo a Melfiera que él se encargaría de la parte violenta. De inmediato ambos cruzaron miradas, por lo que el albino, todo apenado, explicó que él estaba acostumbrado a cazar monstruos. En fin, como él pronto iba a ir de cacería, le preguntó a Melfiera si ella quería algo en particular. De inmediato la pelirroja comenzó a emocionarse, porque en los bosques de Galbraith había numerosas especies de monstruos, que para ella era todo un lujo poder decidir. De inmediato, Roger, todo bonito, le limpió la cara a la prota, pues ella todavía tenía algo de sangre, pero Melfiera no se iba a quedar sin hacer nada. Entonces, ella también comenzó a lavarle partes de la cara al albino. En ese momento, ambos ya estaban muy cerquita, pero eso llegó Chaos, quien le preguntó al papucho que qué hacía desnudo enfrente de una dama. El albino le explicó que no era todo el cuerpo, él solo se había quitado la camisa, pero para Chaos esto no importaba, pues él no debería mostrarle eso a una doncella en edad de casarse. Más tarde, la pelirroja estaba con un vestido muy bonito, por lo que Roger le dijo que se veía muy bien. En eso, Melfiera se dio cuenta que Roger tenía la cabeza del monstruo, por lo que ella mencionó que también quería cazar monstruos así. Esta actitud era muy rara, pues generalmente cuando el albino le muestra la cabeza de una bestia a una dama, esta se desmaya, por lo que Chaos se dio cuenta que al fin la primavera le había llegado al duque. Ya al atardecer, cuando el par de tortolitos se estaba despidiendo, Roger le prometió a la pelirroja que la próxima vez que ellos se vieran, él le traería de regalo un Roya Muddler con mucha grasa. Esto ilusionó mucho a Melfiera, pero se decía a sí misma que ella no se debía aprovechar de la amabilidad del albino. Aún así, ella le dijo a Roger que para que el animal supiera mejor, era preferible capturarlo con vida. Esto era un desafío más difícil para el duque, sin embargo, le emocionaba aún más. En fin, la pelirroja, de regalo, le dio al duque carne seca de Escasbit, una bestia de su territorio. De inmediato, el duque comenzó a comerla. Sin embargo, Chaos se va de para atrás, porque se supone que antes de que el duque coma alguna comida, esta tiene que ser probada por otro primero. La cosa es que esta carne le gustó tanto al albino, que le dijo a Melfiera que ya le estaban dando ganas de probar más platillos. De inmediato, Melfiera casi que comienza a llorar, porque el duque había sido muy bueno con ella, pues a pesar de que ella tiene mala reputación y la han rechazado muchísimas veces, e incluso se han inventado rumores sobre ella, él la aceptó tal y como es. En fin, así ellos dos se despidieron, y la pelirroja se alegró de haber conocido al albino, pues él hizo que el picnic al que ella no quería ir resultara más divertido de lo que creía.
Ella no quería hacerse ilusiones con el duque, pues pudo haber dicho que la carne de Mabestia estaba muy buena, solo por cortesía. Sin embargo, tal vez en esta ocasión ella puede esperar algo mejor. Días después, la pelirroja llegó a casa, pero incluso antes de que ella se pudiera bajar del carruaje, su padre, apurado, le preguntó a la pelirroja qué fue lo que hizo. De inmediato ella comenzó a disculparse con su padre por no conseguir marido. Sin embargo, en realidad él estaba sorprendido porque a pesar de que ella era la hija de un conde, se consiguió a un duque y no estaban a su nivel. El papá de la prota no entendía por qué el duque Galbraith había pedido la mano de su hija en matrimonio, y lo peor es que él no sabía cómo responderle a su carta. A pesar de que el papá de la prota estaba muy confundido, la que lo estaba aún más era la pelirroja. Al día siguiente, Roger le explicó al rey que los que estaban cazando se adentraron demasiado en el bosque, y fue cuando llegaron a la guarida de una Mabestia, y no una corriente, sino una que había acumulado mucho veneno. Sin embargo, aún así el albino cumplió con su deber y no hubo ni muertos ni heridos. El rey estaba muy complacido con lo que el albino había hecho. Sin embargo, todo juguetón le reclamó a Roger que lo llamara hermanito Maxim, como lo hacía antes. El albino se negaba a hacer eso porque aunque ellos fueran hermanos de sangre, desde que al rubio lo nombraron heredero hace 17 años, Roger pasó a ser un vasallo que adoptó el duque de Galbraith. El rey no quiso seguirle insistiendo en esto a Roger, pero en cambio le preguntó qué era lo que él traía en las manos. El albino rápidamente lo ocultó y le dijo a su hermano que no debía preocuparse por nada, pues él ya le había informado de todo lo que necesitaba saber. Pero el rubio no se iba a quedar así, por lo que comenzó a rodear a Roger y le dijo que él sabía todo sobre él, por ejemplo, lo de la muchacha pelirroja. El albino quedó sorprendido, entonces el rey aprovechó y tomó la carne seca que Melfi le había dado. El albino intentó que su hermano se la devolviera, pero este no lo hizo y de inmediato la probó. El rey se dio cuenta que la carne estaba buenísima, por lo que le preguntó a Roger que qué clase de carne era. Este le explicó que era cecina de escabits, las mabestias esas pinchudas. El rubio quedó impactado, porque esa carne sabía mejor que la ternera de 3 estrellas. Pero no solo quedó ahí, sino que el rey también dedujo que esa carne la había preparado la noble glotona. El albino se molestó un poco por el comentario de su hermano, por lo que le aclaró que ella se llamaba Melfiera. En fin, el rey quería que Roger le contara más sobre sus planes con la pelirroja, pero él evitó el asunto y mientras se iba le pidió al rey que cancelara la cacería del día siguiente. El albino estaba muy consciente que a veces no es fácil congeniar con alguien a la primera. Sin embargo, él tampoco esperaba que la pelirroja fuera la noble glotona, y lo que más le intrigaba era cómo ella escondía su valentía en ese cuerpo tan pequeñito, pues no le temía a la Mabestia y aún cubierta de sangre, Melfi lucía igual de hermosa. Aristide, desde la primera vez que vio a la pelirroja, quedó cautivado por ella, por su hermosa belleza y por su valentía sin igual. De repente, Caos se le apareció y le informó al albino que ellos ya habían asegurado la guarida de los Backhorn. Y la buena noticia es que el monstruo que él mató era el único que estaba enloquecido. El albino felicitó a todos por su trabajo y les avisó que por precaución le pidió al rey que cancelara la cacería del día siguiente. Keo, sabiendo más de lo que aparenta, le preguntó al albino que si Melfiera seguiría asistiendo a otras fiestas. Roger, pensando que su asistente era el que le había contado todo al rey, decidió ignorarlo. Sin embargo, en su mente él estaba un poco triste porque sabía que la pelirroja no le había creído cuando él le dijo que le iba a llevar un regalo, por lo que, recordando las lágrimas de la chica, prometió que nunca la haría entristecer ni poner esa cara de nuevo. Mientras tanto, en la casa de la pelirroja, su padre le mostró el tubo enjollado, muy ostentoso, donde llegó la carta de la pedida de su mano. Esta había llegado hace 7 días en una llamaguila con un emisario con el emblema de los Galbraith. Melfi, al enterarse de esto, no haber podido ver al monstruo. En fin, el papá de la prota quería saber qué era lo que había pasado entre ella y el duque en la fiesta. Esta no era la primera vez que él le preguntaba a Melfi eso, porque por mucho que él siga preguntando, la respuesta de la pelirroja siempre será la misma. Una Mabestia enloquecida la atacó y el duque le salvó la vida. Mientras la pelirroja releía la carta, pensaba que el duque debía tener algún motivo oculto. Sin embargo, tampoco es que ellos puedan rechazar la petición del duque sin un buen motivo, por lo que por ahora debían contestarle a su carta. Más tarde, luego de que la prota se bañara, ella tomó la carta de Galbraith y pensó que el duque tenía un nombre muy bonito, pero aún así tenía dudas sobre por qué él quería casarse con ella. Pero en eso se dio cuenta que con lo serio y recto que era Galbraith, de seguro él debió no poder hablar con nadie de que quería probar los monstruos, por lo que ella lo entendió más que nadie, pues sabe lo que es no poder hablar sobre algo que le gusta. Así que decidió que ella y él hablarían de la comida de los monstruos. Mientras Melfiera atesoraba la carta de Roger, esta empezó a brillar, y es que resulta que dicha carta tenía otro mensaje oculto. En este, Aristide le decía a su querida Melfiera que desde que ella se fue, los días se le hacían eternos sin ella, y para terminarla de rematar, su mayordomo se le había comido su carne seca. Sin embargo, él va a ir a visitarla el día 18 del mes del Can Mayor, antes de que el invierno empeore.
Rápidamente Melfiera le cuenta esto a su padre, pero él se alteró mucho porque el día 18 era mañana mismo. La pelirroja en su mente admite que está nerviosa y se da cuenta que el corazón lo tiene acelerado, por lo que se pregunta si en realidad el duque querrá casarse con ella, pues le parece excesivo que lo hiciera solo por la comida. De inmediato, Melfi decidió no pensar más en ello, pues no lo podía solucionar así. Entonces, cuando ella vio la foto de su madre, se preguntó que si acaso el duque aceptaría la investigación de ellas dos sobre la comida de los monstruos. Resulta que el deseo de la madre de la prota era que en esa tierra maltratada por el frío la gente pudiese comer mejor, y aún siendo pequeña, Melfi le prometió a su madre ayudarla en eso, por lo que no importa cuánto tiempo tome, la pelirroja hará que el mundo acepte la investigación de su madre, pero para eso tiene que preparar platos exquisitos. Al día siguiente, la madrastra de Melfiera estaba muy enojada porque ella todavía no se había cambiado. Pero no era solo eso, la madrastra pensaba que la pelirroja era una sinvergüenza, que a pesar de que ellos la habían enviado a conseguir un marido, no se imaginaron que ella se conseguiría un duque, y no solo uno cualquiera, él era el duque sediento de sangre. En eso llegó Aristide con una bandada de dragones glacial, quien todo galán mientras montaba su dragón, le dijo a Melfi que él había ido a visitar a su futura esposa, y además él traía el regalo que le había prometido. La pelirroja quedó sin palabras. Sin embargo, como su madrastra le pidió que cerrara la ventana, ella le pidió a Aristide que dejara los dragones en la granja que se veía al norte. Así, cuando él se fue, ella casi no pudo contener su emoción, porque el albino se veía divino montando ese dragón con tanta confianza. En eso, su madrastra la sacó de sus pensamientos y le pidió que le avisara al conde que no iba a asistir a la reunión porque ella no se encontraba bien. En realidad, la madrastra no quería asistir a la reunión de la pedida de mano de Melfiera porque se le hacía muy abominable que el duque sediento de sangre hubiese llegado volando en un dragón. Este comentario enojó tanto a la pelirroja que de inmediato le aclaró a su madrastra que ella pensaba aceptar con gusto la petición del duque. Más tarde, Melfi estaba reunida con Aristide y le contó que en realidad ella apenas había llegado ayer. Entonces, Zeus se disculpó con ella por haber llegado tan repentinamente, pues es que el duque no tiene mucha paciencia que digamos, y aunque lo normal es esperar la respuesta del conde, Aristide en realidad no sabe esperar. El albino quería callar la gran bocota de su asistente, pero en su lugar le dijo a Melfi que él le había traído el regalo que le prometió. Ella se puso súper contenta, por lo que le agradeció y le pidió permiso para echarle un vistazo. El animal no se movía, por lo que ella pensó que estaba muerto. Sin embargo, eso no era así, porque cuando el albino lo desenvolvió, ella se dio cuenta que era un Royamudler divino y no uno cualquiera, uno de cabello dorado. Resulta que los Muddlers son más bestias de pelo blanco con 2 cuernos en espiral y uno recto en la frente. Su pelaje está muy bien valorado. Sin embargo, los de pelo dorado se llaman Royamudlers y normalmente los compran a precios muy altos. Debido a que este ejemplar de Royamudler era tan raro, Melfi le preguntó al duque si estaba seguro de que ella se podía quedar con él. El albino obviamente le dijo que sí, y de inmediato tomó su mano y le mostró que el monstruo estaba vivo, justo como ella se lo había pedido, pues lo que él hizo fue dormirlo con magia. La prota ya estaba pensando en los diferentes platos que se podía hacer con la carne de ese animal, por lo que una vez más le agradeció al albino y le dijo que no sabía lo feliz que a ella le hacía eso. Poco después, el conde le dio la bienvenida al duque formalmente, pero en eso Melfi le pidió a su padre que dejara que los dragones cazaran en el monte de Bardosh. El padre no tenía ningún problema, pero como él pensó que el Royamudler era comida para sus dragones, le preguntó entonces para qué era ese animal. Melfi le confesó que en realidad esa caza era para ella, cosa que dejó a su padre sorprendido, pues no sabía que el duque conociera los gustos de su hija. Debido a que el albino quiere probar la comida de Melfi, ella le pidió a su padre que abrieran el laboratorio. Él no estaba seguro de si era conveniente hacerlo, pero de inmediato el duque intervino y le aclaró al padre de la prota que él ya sabía y se hacía una idea de lo que Melfi hacía. Además, también ya conocía sus rumores, por lo que para él no hay ningún problema. Así, el padre de la prota aceptó. Sin embargo, el albino le pidió que se apresuraran, pues no quería que su regalo se despertara. Entonces, el padre de la prota le dijo a Melfi que los guiara a todos hasta su laboratorio. Fue de esta manera como el duque y su futura esposita se montaron en un dragón para llegar hasta allá. Ya cerca del laboratorio de la madre de la prota, ella se comenzó a poner nerviosa, pero aún así creía que si el duque la aceptaba tal y como es, de seguro su padre estaría mucho más tranquilo. Sin embargo, para eso, él primero tenía que ver todo lo que ella hacía en el laboratorio, y por eso se sentía un poco ansiosa, pues no sabía qué era lo que él iba a opinar cuando se diera cuenta del por qué ella se centra tanto en la comida de monstruos. Poco después, Aristide se dio cuenta que allá había un círculo mágico escrito en lengua mágica antigua, con la frase que decía: soy aquel que te quitará la vida y se nutrirá con ella.
Este lo había creado la madre de la prota y Melfi lo había modificado. Allí es donde ella prepara a los monstruos, porque lo utiliza para extraer su poder mágico. Sin embargo, eso no es todo lo que ella necesita, porque para extraerlo correctamente, ella necesita de un frasquito de ensayo, en el cual ella almacenaría la sangre y el poder mágico de la bestia. Por el momento, ese frasquito es uno común y corriente, pero cuando ella use su magia hará que cambie de color y brillo. La pelirroja, toda apenada, le pidió a Aristide que le mostrara una vez más la decapitación. De esta manera, Melfi iba a comenzar a preparar al monstruo, pero como era demasiado grande, iba a necesitar ayuda. De inmediato, los hombres del duque comenzaron a hacer su trabajo, porque resulta que los caballeros de Galbraith no solo eliminan a los monstruos, sino que también se encargan de recoger cuernos, garras y pelaje. De esta manera, el Royamudler quedó listo para desprezar. Melfi, al ver todo el pelo del animal, lo abrazó porque era muy suavecito, pero aunque ese pelaje era valiosísimo, a ella le interesaba aún más ver cómo era el monstruo por dentro, y sobre todo, qué sabor tendría. En eso, Aristide estuvo listo para degollarlo, por lo que la pelirroja hizo una oración, prometiéndole al monstruo que no desperdiciaría su vida y la valoraría al máximo. Así, tras sus palabras, el círculo se activó, y el albino de inmediato degolló al animal. La prota ni alcanzó a darse cuenta a qué horas él había movido la espada, por lo que a ella se le hizo muy genial y elegante su futuro esposito. En fin, enseguida fue el turno de Melfi para extraerle el poder mágico al ama bestia, por lo que recitó un encantamiento y enseguida toda la sangre del Royamudler comenzó a entrar en el frasquito. La cosa es que este comenzó a agrietarse porque era demasiado poder mágico. Esto nunca le había pasado a la pelirroja, sin embargo ella no podía moverse de ahí. Entonces el albino se dio cuenta que ella tenía algunos problemas, por lo que le preguntó qué tenía que hacer. Así ella le pidió que trajera otro frasquito. De esta manera el albino le ayudó y la pelirroja siguió extrayendo la sangre de la ama bestia. Así terminó de recitar el hechizo y al final todo salió bien. Aristide pensó que Melfi lo iba a drenar más, sin embargo, la ama bestia parece muy fresca, y eso es porque la pelirroja solo extrae la sangre y el poder mágico para evitar que la carne quede seca, y suele dejar los jugos, que es la clave para que quede rico. En realidad, la que ideó ese método fue la mamá de la prota, porque en su tiempo hubieron grandes sequías y hambrunas. Melfi le contó al albino que hace 17 años mucha gente sufrió por culpa del hambre, pues el territorio de Marchalright es pobre y no cuenta con muchos recursos. Por eso la mamá de Melfi comenzó a estudiar a ver si ellos podían aprovechar los monstruos. Si ella encontraba la manera de que más gente pudiera preparar a las mabestias, estas pasarían de ser estorbos a ser comida y por lo tanto salvaría a mucha gente. Entonces, tras la muerte de ella, Melfi decidió seguir sus pasos. De inmediato, Aristide sintió que él alcanzó a ver a la madre de Melfi en ella. Pero dejando esto de lado, la pelirroja le confesó al albino que ahora se emociona bastante al pensar en probar monstruos extraños. Aristide tenía curiosidad de saber qué era lo que la prota hacía con todo el poder mágico y la sangre que le extraía a los monstruos. Entonces ella le contó que lo usaba para encender el fuego, y toda esa cantidad que ella tenía duraba 2 meses. El albino quedó atónito de que ella no lo usara para nada más, pero es que ella no sabía qué otros usos tenían. Esta actitud de la prota se le hizo muy tierna y graciosa a Galbraith, por lo que le pidió que no cambiara. Sin embargo, le dijo que tenía que ser consciente de que sus estudios superaban a los de los magos del palacio, y que el poder mágico que ella tiene en sus manos podría llegar a hundir un reino, por lo que si alguien llega a soltarlos con maldad, podía acabar ocasionando tragedias. Aristide, viendo lo inocente que era su novia, le prometió que a él los rumores no le importaban, pero que si alguien se atrevía a lastimarla, entonces no lo perdonaría y no tendría piedad. Hablando de rumores, el duque mencionó que el rumor que decía que ella chupaba sangre no era del todo mentira. La pelirroja le dijo que eso no era verdad, pero es que Aristide creyó haber visto a una vampiresa hace algunos minutos, porque su cabello rojo que arde con hermosura y sus ojos verdes como el berilio lo tienen hechizado, tanto que ha llegado a pensar que daría su vida por ellos. Aristide ya está siendo todo un poeta, pero Melfi, tomándoselo en serio, le dijo al albino que ella no ha hechizado a nadie. Enseguida el duque tuvo que aclararle que él le había hecho un cumplido. Entonces, de inmediato, la pelirroja le dijo a Aristide que sus ojos también eran preciosos con el brillo del poder mágico y que se veía genial montando a un dragón. Así los dos ya quedaron todos rojitos de tanto coquetear, pero como fueron interrumpidos por Chaos, la prota se fue a cortar la carne. Más tarde llegó el permiso de los Marchalright para que el duque pudiese cazar en sus tierras. Resulta que, de alguna manera, Aristide puede comunicarse con su dragón, y este le dijo que el Royamudler no había sido suficiente. Sin embargo, el dragón no era el único que tenía hambre, porque el estómago del albino también gruñó, y se moría por probar la carne de Mabestia lo más pronto posible.
Los dos, siendo almas gemelas y estando de acuerdo de que la carne fresca era la mejor pues solo se podía disfrutar en el momento, decidieron tomar un trozo y asarla ligeramente. Antes de que ellos pusieran los pinchos de carne al fuego, Aristide sacó una mezcla de especias que se lo había robado al jefe de cocina. Así, los dos cómplices movidos por el hambre decidieron hacer una cata solo para ver si no era nocivo. No era por gula ni por comer, no, claro que no. Así, mientras la carne se asaba, los dos estaban babeando por probarla, pero tenían que esperar a que estuviera completamente cocinada. En eso, Chaos los pilló en su plan y les reclamó el hecho de que ellos fueran a comer antes de la hora. El albino, tratando de sacarse a su asistente, le dijo que fuera a darle comida a los dragones. Chaos obviamente no quería irse solo, por lo que le dijo a Aristide que lo acompañara. Sin embargo, el chico quería acompañar a su novia. El asistente, para hacer sentir mal a Aristide, le dijo que mientras él comía, su dragón favorito se moría de hambre. Así fue que el albino no tuvo más remedio que decirle a Chaos que le iba a dar un trozo de carne. Es más, le iba a dar una brocheta. Pero no solo tendría que ser para Chaos, sino que también para los muchachos que venían con él. Cuando ya algunas brochetas estaban listas, Chaos le dijo al duque que él podía probarlas. Sin embargo, el albino se negaba, pues él no quería ceder las primeras brochetas que había preparado Melfi. Entonces, su fiel asistente y amigo comenzó a molestarlo. Poco después, la prota le dio una brocheta a Chaos. Cuando él la probó, la pelirroja sabía que tenía que preguntar si se le había dormido la lengua o sentía algo extraño. Sin embargo, en realidad, a ella lo que más le intriga saber era a qué sabe el Royamudler y si combinaba bien con las especias. De inmediato, el asistente fue una revelación divina, porque esa carne se deshacía en la boca. El sabor era maravilloso, era perfecto, muy distinto a la carne de caza que siempre comían y era amarga. Por su parte, el albino estaba siendo torturado por la espera, porque aunque su asistente no percibía nada de intoxicación, ellos debían esperar un tiempo porque el dolor que provoca el poder mágico tardaba en manifestarse. En eso, Melfi mencionó que a ella el magiveneno nunca le había dado dolor de estómago, por lo que no puede opinar sobre estos temas. Sin embargo, los que han sufrido por culpa de los monstruos dicen que los síntomas empiezan entre una hora más tarde y el día siguiente. El pobre albino no podía esperar tanto tiempo para probar las brochetas de su amada. Eso no era justo, y los demás caballeros estaban de acuerdo con él. Entonces Melfi les dijo que todos iban a comer la carne, y si algo pasaba, ahí en la mansión Marshallride los podrían tratar. Así todos comieron la carne, que estaba exquisita, por lo que el albino le dijo a su novia que ella era toda una prodigio, una genio. Sin embargo, ella no creía eso, pues todo se lo debía a las investigaciones de su madre. Aristide le dijo a la pelirroja que no fuera tan humilde, pues él nunca imaginó que las mabestias supieran tan bien. Poco después, cuando Aristide quiso tomar otra brocheta para comer, Melfi lo llamó, por lo que él, todo tímido, le prometió que no se iba a saltar la cena. Sin embargo, ella lo llamaba para llevarlo a su laboratorio. Ya allí, Aristide se sorprendió mucho de ver púas de escabits. Resulta que Melfi las usaba para hacer trampas y cazar a algunos monstruos, pues aunque ella a veces pide ayuda a los cazadores, casi siempre ella va a cazar a los monstruos sola. A pesar de que su padre no la reprende por estas investigaciones, ella sabe que todo el mundo tiene una opinión compleja sobre esto, porque incluso a la gente que salvó su madre oculta el hecho de que sobrevivió comiendo comida de monstruo, pues no quieren ir contra la fe de los espíritus que prohíbe comer carne de monstruo. La pelirroja no se cree alguien fuerte, ella solo considera que no puede vivir sin aferrarse al trabajo de su madre. Aristide le preguntó a Melfi que entonces por qué no se rendía y abandonaba la investigación. Sin embargo, ella no quería hacerlo y le preguntó al duque que si recordaba el incidente que pasó hace 17 años. Obviamente, él lo recordaba a la perfección porque eso fue lo que lo convirtió en un hijo adoptivo. Aristide, sabiendo que el viaje de Melfi también comenzó allí, la tomó de la mano y se sentó junto a ella, pues sabía que no era una conversación para mirarse a los ojos. El albino le pidió a la prota que le contara cómo fue que ella se convirtió en la noble glotona, y de paso le pidió que no lo volviera a llamar duque, sino Aristide, pues él está ahí para pedir su mano. En realidad, el albino ha indagado un poco acerca de la familia Marshallride. Melfi, al escuchar esto, le dijo que entonces él ya sabría que ella es una joven repudiada en la alta sociedad, por lo que si él se casa con ella, solo le dará problemas. Aristide le aclaró a la pelirroja que él nunca se ha planteado obligarla a dejar sus investigaciones, y como duque él puede satisfacer su curiosidad, pero aún así él quiere conocerla mejor. Melfi, creyendo que a él solo le interesaba su investigación, le prometió que colaboraría con él en todo momento, pero el albino le dijo que no hablaba de eso, porque quiere saber qué es lo que ella piensa de él. Aristide quiere saber si ella no le teme al que llaman el duque sediento de sangre, al hombre tosco que tiene poco de duque. Fue en ese momento que Melfi pudo entender que él quería conocerla de una manera más personal. Rápidamente, la pelirroja le dijo a Aristide que temerle sería una falta de respeto, pues él es muy caballeroso y apuesto.
Estas palabras hicieron que el albino se pusiera rojito y le preguntara a Melfi que si de verdad era eso lo que ella pensaba. La pelirroja le aseguró que sí, y le dijo que 10 de 10 personas dirían lo mismo, porque su cabello es tan hermoso como la luz de la luna, y sus ojos dorados imbuidos de magia le aceleraron el corazón. Aristide quedó sorprendido, porque su ojo mágico generalmente provoca rechazo en las demás personas, pero en Melfi no. El albino alcanzó a pensar que eso fue porque la magia de su ojo la afectó a ella, pero Melfi le aseguró que esto no era así, sino que sus ojos fueron tan impactantes que ella nunca los olvidará. A la pelirroja no le molesta en absoluto el trabajo de Aristide, pues alguien tiene que acabar con los monstruos y él simplemente cumple su papel, pero no por eso tiene que temerle. Melfi cree firmemente que Aristide no solo defiende la paz de Galbraith, sino que también la del reino entero, y no hay nada mejor que eso. El albino, tímidamente, le preguntó a la pelirroja que entonces qué pensaba de él como prometido. Ella en realidad nunca se lo había planteado de esa manera, pero ciertamente sabe que si se comprometieran, un duque sería más que ideal. De hecho, el problema en ese caso sería su estatus. Sin embargo, si Melfi pudiese estar todos los días con Aristide, sería muy feliz. Enseguida la pelirroja no pudo evitar imaginarse cómo sería ver al albino despertando todas las mañanas, por lo que empezó a emocionarse muchísimo. No obstante, si a ellos dos los compararan por andar juntos, entonces ella no podría estar a su altura, por lo que rápidamente ella comenzó a regañarse, diciéndose que eso le pasaba por centrarse únicamente en la investigación. Dejando todos estos pensamientos caóticos de la prota a un lado, ella dudaba que los vasallos de Aristide la fueran a aceptar, por lo que le preguntó al albino por qué la eligió a ella, pudiendo elegir a tantas otras. El albino le aseguró a Melfi que sus vasallos la recibirían con los brazos abiertos, porque en un bosque de Galbraith, la espesura de Ercigne, hay mucha cantidad de monstruos. Estos son tantos que a pesar de que ellos los cacen, los monstruos no dejan de surgir y hasta cuesta deshacerse de los cuerpos a tiempo. Entonces, cuando abundan los monstruos, se acumula poder mágico y este se torna en magia y veneno y enloquece a los monstruos. Y para impedirlo, tienen que seguir cazando. Ese es el deber que heredan los Galbraith. Para Aristide, los monstruos eran simples objetivos que tenía que eliminar, pero luego de oír a Melfi hablando tan feliz de la comida de monstruos, lo emocionó, así como seguramente también emocionará a sus vasallos, pues los monstruos pasarán de ser un problema a ser comida. Enseguida Melfiera tuvo un rayo de luz, porque si ella, la noble glotona, y toda su investigación puede serle de ayuda a alguien, entonces se conformaría solo con eso. De inmediato, Aristide la sacó de sus pensamientos y le prometió que mientras él esté, a ella no le va a faltar nada, por lo que puede usar sus conocimientos para salvar a la gente de Galbraith. Melfi, al ver que el duque se lo decía de todo corazón, supo que esta vez ella podía tener esperanza. Su historia en realidad sería un contrato entre ellos, no un romance agridulce como en las novelas, pero aún así, a Melfi le alegra mucho. De inmediato, ella le expresó al albino que se sentía dichosa por recibir una propuesta que no se ha ganado, por lo que él llegó como un salvador para su vida, uno tan magnífico que ella no lo merece. A Aristide no se le daba muy bien interpretar las indirectas, por lo que le pidió a la pelirroja que si lo iba a rechazar, se lo dijera de frente. Pero de inmediato, Melfi le dijo que aceptaba el compromiso, y aunque ella no se sabe comportar como una noble normal, le prometió que lo ayudaría a que no se desperdiciase nada. La pelirroja lo único que le puede ofrecer a Aristide son los frascos empañados para que él los use a placer. Entonces, si él acepta, ella estará encantada de casarse con él. En eso llegó Claude avisándole al albino que el conde lo esperaba en el salón, por lo que ellos rápidamente se pusieron en marcha. Sin embargo, el caballero le pidió a Melfi que esperara ahí en el laboratorio un poco más y le comentó al oído que él no creía que fuese buena idea revelarle a Aristide detalles del territorio o de sus estudios. Por su parte, el albino se dio cuenta que Claude estuvo escuchando toda su conversación y que también desde antes los estuvo vigilando, pero no se le hacía extraño, porque lo normal es que él esté en guardia si el duque sediento de sangre estuviese por ahí. Ya en la noche, Ghislaine, el popo de la prota, le preguntó a Aristide que si estaba seguro de su decisión. Este le contestó que sí, pues una unión con su excepcional hija, o sea Melfi, sería un honor para la casa Galbraith. Al papá de la prota, escuchar eso lo hacía muy feliz. Sin embargo, tenía dudas por lo que había ocurrido en el picnic. Entonces Aristide le explicó que aquel día él estaba muy aburrido, por lo que cuando apareció el monstruo, él fue a matarlo como siempre. Pero a pesar de que Melfi lo vio cubierto de sangre, ella no se asustó y ni siquiera apartó la mirada de su ojo mágico, cosa que lo dejó atónito, pues él sintió que ella lo aceptaba tal y como era. El albino le aseguró a Ghislaine que Melfi sería muy bien recibida en su territorio, pues él anhelaba a la pelirroja. De inmediato, el padre comenzó a firmar el acuerdo de matrimonio. Sin embargo, tuvo que preguntarle a Aristide por qué decidió casarse, si el ducado de Galbraith solía heredarlo un hijo adoptivo. El albino no tuvo más opción que sincerarse con su futuro suegro. Entonces comenzó a mencionarle todo lo que le gusta de Melfi, e incluso dijo que ella era muy adorable.
Ghislaine estaba feliz por eso, pero también se sentía un poco culpable, porque él sabía que en esa tierra que venera a los espíritus, su hija solo podría vivir avergonzada, por lo que planeaba enviarla a un convento. Aún así, él como padre se oponía, no obstante, él como conde tiene un deber, y por eso no pudo proteger a la pelirroja, pese a ser su padre. De esta manera, Ghislaine le pidió al albino que protegiera a Melfi, pero él ni siquiera tenía que pedirlo, porque Aristide estaba decidido a hacerlo desde que la conoció. Así pasaron 10 días desde que el duque volvió a sus tierras, pero Melfi estaba muy ocupada haciendo los preparativos y empacando sus cosas para mudarse a Galbraith. Debido a las órdenes de Aristide, ellos también van a trasladar el laboratorio de Melfi, por lo que dejó atrás a sus caballeros para ayudar a su amada. Resulta que el día que ellos se comprometieron oficialmente, el contrato tenía una magia súper poderosa, pues esa era la promesa de que él no rompería su pacto con la pelirroja. Además, él quería corresponder a toda la honestidad de la prota y su determinación. Los dos tortolitos ya estaban brillando, pero fueron interrumpidos por el papá de Melfi, quien le pidió a Aristide que mantuviera lo que ellos hablaron solo entre ellos dos. Resulta que Ghislaine fue el que difundió los rumores sobre la noble glotona, para así proteger a su hijita de los que pudieran dar mal uso a su investigación. El albino entendía por qué él hizo esto, sin embargo le pidió a su querido suegro que dejara de hacerlo de ahora en adelante. En fin, volviendo al presente, la pelirroja no podía dejar de pensar que el papel donde quedó registrado su compromiso no tenía magia corriente, sino uno especial. En eso llegó Mulan, avisándole que ya habían preparado al Royamodler para su transporte, por lo que ahora solo restaba decidir qué hacer con su pelaje dorado. Entonces, Melfi le indicó que lo iban a dejar ahí para que tejieran abrigos para su padre y su hijo. En fin, ya en este punto faltaba poco para terminar la mudanza. Sin embargo, Melfi aún se preguntaba si era normal mudarse juntos tan pronto después del compromiso. Resulta que todo esto fue idea de Aristide, pues como el invierno de Marshall Wright es muy largo, él no podía esperar hasta la primavera. En eso, Herman le avisó a Melfi que ya habían llegado a recogerla, lo que la esperaban en la mansión principal. Él, de paso, aprovechó para decirle a la prota que la echaría de menos. La pelirroja le agradeció el gesto al mayordomo y también le pidió que cuidase de su padre. De inmediato, Melfi fue a hablar con su padre, pero cuando abrió la puerta de la habitación, encontró a Celia. Ella le avisó a Melfi que su padre estaba revisando que no hubiese problemas con su equipaje. Sin embargo, no pudo evitar mencionar que el cuarto aborrecible que la prota usaba estaría mucho mejor ahora, por lo que le pidió que no dejase nada indebido. La pelirroja le respondió que solo dejaría el pelaje dorado del Royamodler, el cual podrían usar para hacer ropa cálida para su padre y su hijo, pues este era muy caro y preciado. Sin embargo, a la madrastra creía que usar ropa hecha con pelaje de monstruo era escalofriante. Como sea, la prota bien educada le agradeció a la madrastra por todo. Sin embargo, Celia le advirtió a la pelirroja que aunque ella tuviese un hijo con un duque, su hijo, Louis, sería el único heredero del condado de Marshall Wright. Obviamente esto Melfi ya lo sabía, pero la poca reacción de la prota hizo que Celia se enojara aún más, pues su rostro imperturbable era igualito al de su madre Elise, y comentó que madre e hija siempre se llevaban lo mejor. La prota estaba muy feliz al escuchar de su madre. Sin embargo, la madrastra no iba a terminar ahí, por lo que le dijo a Melfi que si se acababa cancelando su compromiso, en la mansión ya no habría lugar para ella y se iría derechito a un convento. Melfi entendía que Celia la considerase una molestia, pues no ha hecho nada propio de la hija de un conde. Sin embargo, el solo hecho de haberle mencionado a su madre ya la hace feliz. Poco después, ya todo estaba listo, por lo que cuando Ghislaine vio a su hijita, le dijo que su abrigo le quedaba muy bien, pues ese era el mismo que les llevaba cuando llegó a la mansión. Ella, como venía de las tierras del sur, se alegró mucho al ver la nieve por primera vez, tanto que le dio un resfriado. Ghislaine le contó a Melfi que su madre era un poco despistada y se comportaba como una niña, pero en eso se percató de que él nunca le había contado a la prota historias de su madre, por lo que le pidió perdón. De inmediato llegó el papucho buscando a su amada, por lo que saludándola le besó la mano y comentó, refiriéndose a ella como prometida, que se veía de muy buen humor. Esto hizo que Melfi se pusiera súper rojita, porque él la había llamado prometida. En fin, ya era hora de que los dos tortolitos se fueran. Entonces, Aristide subió a Melfi al dragón y le dijo a su suegro que tal vez no pueda traerla en la primavera, por lo que, de ser así, ella se quedaría hasta la boda en otoño. Rápidamente, los dos alzaron vuelo, y desde el aire Aristide le pidió a su suegro que no se preocupara, pues él protegería a Melfi, ya que tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Cambiando de tema, como el duque estaba de buen humor, decidió echarles una mano con las pocas cosas que eran de Melfi y eran para quemar. De esta manera, rápidamente hubo una gran llamarada, por lo que Claude le dijo al albino que eso era inaceptable. Sin embargo, Aristide, todo descarado, le dijo al chico que él tenía potencial, por lo que podía ir a Galbraith. Por su parte, Melfi estaba maravillada con las llamaradas que parecían fuegos artificiales, celebrando así su nueva vida.
En realidad, en ese momento, Melfi se siente un poquito triste. Sin embargo, está pensando en la vida que le espera de ahora en adelante. El albino, para tranquilizar a su amada, le dijo que no era necesario que ella cambiara, porque el principal deber de la duquesa de Galbraith es confortar a su esposo, y eso ella ya lo hace. Además, como para él era divertido oírla hablar sobre los monstruos, la prota en Galbraith podrá continuar su investigación. Melfi, al escuchar esto, se puso muy feliz, pero también se alegró de lo atento que era el duque con ella. En ese momento, como ya estaba en pleno atardecer, el cielo se había teñido de rojo, por lo que Aristide mencionó que ese cielo que ellos estaban viendo era igual de precioso al pelo de la prota. Melfi, por su lado, no creía que su cabello era bonito, pero el albino le aseguró que sí lo era, porque cuando ella activó el círculo mágico, su cabello brilló del mismo modo, por lo que él no podía apartar la mirada de ella. Cuando él mencionó esto, le acarició la cabecita a Melfi, lo cual a ella no le desagradaba. Sin embargo, le da un poquito de vergüenza. Ya en la noche, los dragones tenían unas piedritas de luz en sus cuernos, para que los jinetes pudiesen saber dónde están los demás. Sin embargo, esto era tan bonito que Melfi pensó que tal vez vistos desde abajo, parecían estrellas fugaces dracónicas, lo cual se le hacía muy romántico. En ese preciso momento, ellos estaban sobrevolando Abnil, la ciudad portuaria real donde se hospedarían. A decir verdad, el par de tortolitos estaban yendo al fuerte de Ritter, a las afueras del reino. Sin embargo, Aristide le prometió a Melfi que no tenía de qué preocuparse, pues ellos le buscarían una habitación en la ciudad. Lo que pasaba era que la pelirroja estaba muy emocionada porque a las afueras habían bosques y ríos, entonces ellos podrían cenar y desayunar al aire libre. El albino quedó sorprendido con la actitud de su prometida, por lo que le explicó que Ritter estaba al lado de un río, pero también le preguntó que si no le molestaba dormir en el fuerte. Obviamente, ella le dijo que no. De contrario, era emocionante. Además, así sería más fácil conseguir comida para los dragones. Aristide pensaba que por un lado sí, pero por el otro, a ellos solo les ofrecerían camas y tendrían que comer las raciones que ellos mismos llevaron, por lo que, a su parecer, Melfi estaría mejor en una habitación de la ciudad. La pelirroja le aseguró a Aristide que él no tenía que preocuparse, porque esa era la época en la que los magipeces engordaban para poner huevos. Y en el bosque habrían frutos de magiárboles, por lo que a ella le encantaría probar todo eso. Además, si allí hay monstruos que Melfi solo ha visto en las guías de campo y ella pudiese conocerlos, sería aún mucho mejor. Al albino se le hizo gracioso la manera de pensar de su amada, entonces le explicó que en esa época ya deberían haber sanas. Esto emocionó mucho a Melfi, pues en las tierras de su padre no habían de esos peces, por lo que si ellos pueden pescar alguno, le encantaría comérselo. La cosa es que para atraparlos habría que preparar trampas, y estas requieren tiempo, por lo que la prota se entristeció un poquito. Sin embargo, Aristide le aseguró que en esa estación ellos solo necesitan de una noche para poder poner las trampas. Esta noticia emocionó mucho a Melfi, por lo que comenzó a pensar que el duque era amable en todo momento. Rápidamente ella recordó lo que le había dicho Chaos, que los caballeros de Galbraith solo habían probado carne de monstruos repugnante. Teniendo esto en mente, ella le preguntó al albino que si él alguna vez había comido uno de los monstruos que mataba. Aristide no sabía si considerar eso comida, pero en realidad la carne estaba muy mala. Una vez en una cacería, él y sus hombres se comieron una de esas carnes y aunque la asaron bien para que no se enfermasen, igualmente les acabó sentando terriblemente mal. En ese tiempo, ellos probaron la carne de 3 monstruos diferentes. La más dura era la del Belbear, la que sabía peor era la del Scribwood, y la carne del Garganteus, de plano, era imposible de comer. Y aunque Aristide tenía mucha hambre, él ni siquiera supo si se lo tragó. En fin, poco después ellos llegaron al fuerte de Ritter, y ellos ocuparían toda la parte oeste del mismo. Sin embargo, los soldados que cuidaban el fuerte, al ver que el duque traía compañía, se preocuparon porque ellos no tenían nada sofisticado que ofrecerle a la dama que acompañaba a Aristide. Sin embargo, Melfi no necesitaba nada de eso. En fin, mientras la pelirroja sacaba algunas cosas para prender fuego, Aristide le dijo que era mejor que ellos fuesen a la ciudad, pues él no puede dejar que una dama como ella duerma en ese fuerte. La pelirroja le aseguró que ella no tenía problema, pues el fuerte le recordaba su laboratorio, y lo normal era que ella durmiese en el suelo. Además, la prota no tiene miedo si Aristide está con ella. Este comentario hizo que el albino se pusiera todo rojo, pero aún así, le dio gusto a su querida prometida, por lo que la llevó a su habitación ahí en el fuerte para que descansara. La prota le agradeció a Aristide porque gracias a su magia, el viaje no fue muy pesado para ella. Pero en eso, ella sintió el olor de que estaban hirviendo cereal. Entonces ella fue a la cocina y les dijo a los chicos que si solo comían cereal hervido, se quedarían con hambre. Por lo que sacó su carne Roya Mudler y les propuso echarla a la comida. Seth no estaba seguro de hacerlo, pues todo el mundo sabe que esa carne sabe horrible. Sin embargo, el rubio le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues Melfi la preparaba de maravilla. Seth pensó que Chaos y el rubio habían perdido la cabeza, pero la prota, para que el chico la probara y no tuviese desconfianza, cortó una tirita de carne, la asó un poco y se la dio al chico a probar. Enseguida, Mulan también quiso comer un poquito de esta carne, entonces Melfi le preparó un trocito.
Seth tenía dudas porque no sabía si esa carne se debía comer, pero el rubio lo regañó por ser tan quisquilloso con la comida. En eso, el rubio se comió la carne que la prota le había preparado y mencionó que estaba buenísima. La cosa es que en eso también llegó el albino y estaba celoso de que su novia le diese de comer a los otros chicos. Entonces también le pidió un trocito de carne a la prota. Melfi rápidamente le llevó un pedacito y le pidió a Aristide que no se pusiera gruñón. Así ella trató de darle de comer la carne que le había llevado, pero él parecía un niño haciendo pataleta. Entonces, Melfi, recordando cómo la niñera hacía que su medio hermano pequeño comiera, decidió usar esa táctica. Entonces le pidió al albino que dijera "ah", y luego para distraerlo lo llamó por su nombre. Esto dejó a Aristide sorprendido, por lo que fue el momento perfecto para que ella le diera de comer. En fin, Seth también probó la carne de Rojamudler y como estaba súper buena, aceptó que le echaran de esa carne al cereal. De esta manera, la comida estuvo lista y a todos les gustó, cosa que a la pelirroja le alegraba. De inmediato, el albino le quiso dar de comer en la boquita a su novia, pero a ella le daba pena hacerlo. Sin embargo, como él insistía, ella tuvo que comer de su mano. Poco después, cuando la prota se había acabado toda la comida, el albino le pidió a Melfi que de ahora en adelante lo llamara por su nombre. De inmediato, ella, aunque un poquito apenada, lo hizo. Entonces el albino se puso muy feliz, pues, según él había escuchado de Caos, que los cónyuges se llamaban por el nombre o por algún apodo cariñoso. Melfi sabía que él tenía razón, pues sus padres también se llamaban cariñosamente, pero como ella siempre había llamado a Aristide como Duque, le da un poquito de vergüenza usar su nombre. Pero se dijo a sí misma que tenía que acostumbrarse. De esta manera, Melfi llamó una vez más a Aristide por su nombre y le prometió practicar para que así le saliera naturalmente. El albino le dijo a Melfi que ella también podía usar un apodo. Entonces ella, pensando en esto, decidió llamarlo Roger. Sin embargo, enseguida a él se le pusieron los ojos dorados. Rápidamente la pelirroja se preocupó mucho, pero Aristide le aseguró que no era nada, solo que por un momento no había podido controlar su poder mágico. Melfi alcanzó a pensar que todo fue culpa de la carne de monstruo. No obstante, Mulan le explicó que el duque tenía mucho poder mágico, mucho más que las personas normales, por lo que él se pondría mejor cuando expulsase un poco. Resulta que los monstruos no son los únicos que acumulan poder en su interior, sino que en los humanos también. Pero mientras que en los monstruos, cuando este poder se acumula, se convierte en magia y veneno que los enloquece, por su parte, en las personas, cuando el poder se acumula, este las enferma, por lo que Melfi empezó a tener mucho miedo de que el duque también termine igual que su madre. Cuando la prota estaba pequeña, su madre enfermó porque este poder se descontroló, y como los humanos tienen cuerpos pequeños y frágiles, a ellos, en lugar de enloquecer, les da fiebre y les impide moverse. La pequeña Melfi obviamente estaba llorando por el estado de salud de su madre. Sin embargo, ella, fuerte como siempre, le dijo a su pequeña hija que no se preocupara, pues eso le sucedía a veces, por lo que pronto estaría mejor. Sin embargo, en realidad, ella no mejoró y terminó muriendo. Todos pensaron que ella había muerto envenenada por la carne de monstruo, pero Melfi sabía que esa no era la verdad. Entonces decidió ponerse a investigar, pues aunque el círculo mágico de su madre no era perfecto, esa no pudo haber sido la razón, porque la magia de su madre era hermosa. Su pelo brillaba rojo como el fuego y sus ojos parecían joyas. Melfi veía a su madre como las hadas de los cuentos. Así, ella estudió y encontró que el frágil cuerpo del ser humano no podía soportar el magiveneno, por lo que el individuo moría antes de enloquecer. En ese entonces, Melfi era una niña y no pudo salvar a su madre, pero ahora ya está grande y se esforzará aún más para salvar al duque. Ella completará su investigación para que así nadie más pueda volver a sufrir. En medio de esa desesperación, la pelirroja despertó. Resulta que ayer ella estuvo dando vueltas en la habitación porque le preocupaba el duque, pero de alguna manera terminó durmiéndose en el suelo. Y cuando Aristide la vio, la cargó a la cama y le puso su abriguito. La prota, al recordar esto, le dio mucha vergüenza. Sin embargo, aún así salió corriendo a ver a Aristide. Afortunadamente, él estaba perfectamente bien y su poder mágico no se había solidificado ni tenía fiebre. Él, para probárselo, puso su frente contra la de ella, cosa que le aceleró el pulso. Pero dejando esto de lado, ella se dio cuenta que el albino estaba frío como el hielo. Y eso era porque él se había metido al río para capturar los sanas. Melfi, preocupada de que él pudiese resfriarse solo por un capricho de ella, le dijo que no debía pasar frío. Sin embargo, Aristide, todo romántico, le dijo que su mano ya le ofrecía la calidez que necesitaba. Melfi seguía preocupada por él. Entonces, antes de que ellos fueran a ver los peces que él cazó, el albino abrazó a la pelirroja para así entrar en calor y que ella dejara de preocuparse. En ese momento, Melfi se dio cuenta que, al parecer, ese día el duque necesitaba mucha más atención que la de costumbre. En fin, poco después, Melfi se enteró de que ellos aún no habían matado al Sanas, por lo que quería ir a prepararlo. El albino estaba de acuerdo, sin embargo Melfi le dijo que él debería descansar, pues como no pudo reposar nada pescando al Sanas, debería estar cansado. Sin embargo, él le aseguró que estaba perfectamente bien, pues hablar con ella le da energías. Además, él adora ver su cabello esponjado. Melfi, al escuchar esto, se puso muy nerviosa, por lo que le dijo al duque que ella estaba sucia. Sin embargo, a Aristide no le importaba y, abrazándola por detrás, le pidió que lo llamara Roger.
En eso llegó Seth, pero al ver a los novios tan acarameladitos, se avergonzó un poco. En fin, poco después ya estaban todos reunidos, por lo que podían empezar a preparar el Sanas. Pero antes de eso, Melfi necesitaba a alguien que trajera aceite y harina, pues ella planeaba rebozar el pescado. Entonces, Seth se ofreció a traerlos. Minutos después, Melfi ya tenía dibujados los círculos mágicos en papel encerado y los pondría encima del monstruo, pues si ella dibujara el círculo mágico en el suelo como normalmente hace, el agua lo borraría. Enseguida, Aristide ordenó a sus hombres alzar la red. Sin embargo, les indicó que debían tener cuidado, pues ese no era un pez cualquiera, era un magipez, y un solo golpe sería tan peligroso que les podría romper un hueso. De esta manera, con el esfuerzo de todos los caballeros, sacaron al Sanas, y Melfi estaba súper emocionada y asombrada, pues ese pez era más grande que ella. El albino le explicó a Melfi que ese monstruo debería tener unos 7 u 8 años, pero al ser época de cría, ellos son aún más agresivos. La pelirroja ya los había visto por imágenes, sin embargo, en persona era incomparable, tanto que ella mencionó que con esos dientes, el magipez le podría arrancar las extremidades fácilmente. Pero por eso mismo, Roger le pidió a su novia que no se acercara al monstruo. En fin, pasando al tema de prepararlo, Aristide pensó que debía cortarle la cabeza. Sin embargo, Melfi dijo que todavía no, pues al ser un pez, primero él debía matarlo con la espada forjada por el herrero de los Galbraith, una espada especial que Melfi llevó. La prota pensaba hacerlo ella misma, pues como ese era un pez, se creyó capaz de hacerlo. Sin embargo, como la espada pesaba demasiado, se dio cuenta que era imposible. Aristide le dijo a su querida novia que no se deprimiera por eso, pues él ya le había dicho que se encargaría de la parte violenta. Pero como esta era su primera vez preparando un pescado, necesitaba la explicación de Melfi para saber qué era lo que tenía que hacer. De esta manera, la pelirroja cegó al Sanas con un pedazo de tela, pues ella ya había leído que estos monstruos en la oscuridad dejaban de moverse. Ya después de eso, sí fue el turno del duque, por lo que Melfi le dijo que tenía que clavar la espada en las branquias del animal, justo detrás del ojo, y luego él tenía que girar la hoja de golpe. De esta manera, el albino clavó la espada justo donde Melfi le indicó, y luego de que ella retirara la tela que tapaba el ojo del pez, Aristide giró la espada, y fue así como el Sanas murió. De inmediato fue el turno de la pelirroja, por lo que le pidió a todos que se alejaran, y rápidamente llenó al monstruo con sus sellos. Como ya es costumbre para Melfi, ella le prometió al monstruo que no dejaría que su vida se desperdiciara y la valoraría hasta el final. Luego de su pequeña oración, comenzó a extraerle todo el poder mágico. A pesar de que el pez tenía poca sangre, su poder mágico era muy denso, pero cambiando de tema, a la pelirroja le avergonzaba que su cabello brillara tanto. Poco después, ella le dio a Aristide el frasco empañado para que él lo guardara. Volviendo a la preparación del Sanas, la idea de Melfi era quitarle la cabeza, las entrañas y las escamas. Sin embargo, ella estaba un poco contrariada, por lo que le pidió al duque que le enseñara el arte de la decapitación, pues ella no quiere depender siempre de él. De inmediato, el albino le dijo a ella que no se preocupara, pues él ha decapitado a más bestias de las que puede contar. Sin embargo, nunca lo había hecho con tanto entusiasmo, pues cocinar monstruos con ella es muy divertido. A Melfi también le parecía que cocinar con Roger y sus caballeros era muy divertido, porque en Marshall Ride generalmente ella cocinaba e investigaba sola, pero ahora ella tiene ayuda de mucha gente. Así, la pelirroja entusiasmada les ordenó a los chicos que debían cortarle al Sanas la cabeza y arrancarle la piel y las escamas. La pelirroja le dijo a Aristide, quien era el encargado de cortarle la cabeza al monstruo, que debía cortar en diagonal desde las agallas hacia la aleta pectoral. A pesar de que este era un ángulo complicado, para Aristide fue demasiado fácil. La habilidad del albino no dejaba de impresionar a la pelirroja, pues fue tan limpio y perfecto que no destrozó el cuerpo del animal. Mulan estaba de acuerdo con el entusiasmo de la prota, pues las decapitaciones del duque lo conquistan hasta él. Enseguida, Aristide les preguntó a los dos chicos que de qué hablaban. Entonces Melfi le explicó que ellos estaban hablando de que su habilidad con la espada los tiene maravillados. Esto sonrojó un poquito al albino, por lo que Melfi pensaba que él se veía adorable cuando se ponía así. Sin embargo, ella no se lo iba a decir, porque si lo hacía, él haría pucheros. En fin, poco después, ellos ya le habían extraído las tripas al animal, y estas estaban junto con la cabeza, pues ellos no podían comerse esas partes. Entonces, Roger hizo lo suyo, y comenzó a quemarlos. Ahí, Mulan le contó a Melfi que el duque había desarrollado esa magia de fuego para ayudar a sus vasallos a deshacerse de los monstruos. En fin, resulta que Melfi necesitaba a alguien que supiera filetear el pescado, pues como su carne es más tierna, a ella le gustaría separarla de la piel. De esta manera, Ambry se ofreció y rápidamente preparó los cortes del pescado. Melfi reconoció que su técnica era muy impresionante, pues no había quedado nada de carne en la piel. Entonces mencionó que solo un caballero de Galbraith sería capaz de hacer algo así. La cosa es que la pelirroja no sabía si quería cortar el pez con lo bien que había quedado. A ella le pareció una lástima. Sin embargo, Ambry le dijo que no le molestaba en lo absoluto. De esta manera, ella decidió cortar el pez en trozos y luego rebozarlo. Más tarde, ellos ya tenían 2 calderos con aceite hirviendo, uno a alta temperatura y otro a baja temperatura, pues iban a rebozar el pescado en 2 etapas.
Como Aristide le mencionó a Melfi que a él le gustaría intentarlo, ella lo dejó encargarse del rebozado a alta temperatura. De esta manera, Melfi les explicó a los chicos que, como ellos no tenían huevo, harían el rebozado con harina condimentada enfriada y un poco de agua. Luego pasarían la carne de sanas por esa mezcla y lo llevarían a freír. Ya cuando este tome color, deberían sacarlo, porque si ellos lo cocinaran más, los trozos dentro quedarían secos, y por eso deberían terminar de cocinar alzanas con el calor residual. Ya el toque final era freírlo en aceite a alta temperatura, para que así quedara crujiente por fuera y jugoso por dentro. Poco después, vemos que los chicos están trabajando arduamente, pero a Aristide le habían quedado sus croquetas un poquito pasadas, por lo que estaba algo triste. Sin embargo, Melfi le dijo que lo había hecho muy bien para hacer su primera vez. Además, estas solo habían perdido un poquito más de líquido, pero el resto se podían comer. Así, ella, toda atrevida, le pidió al albino que le diera de comer en la boca. Él no quería hacerlos porque según le habían quedado mal, pero ella le aseguró que las croquetas lucían apetitosas, por lo que quería probarlo. Sin embargo, no podía hacerlo con sus manos porque las tenía pegajosas. Rápidamente, el albino todo rojito le enfrió la croqueta y se la dio de comer a su novia. De inmediato, Melfi mencionó que estaba riquísima, pues la carne estaba muy firme y el aroma del rebozado salado combinaba a la perfección con la carne de sanas. La prota le había encantado tanto que Aristide también la probó y se dio cuenta que en realidad estaban muy buenas. Enseguida, la prota se puso toda rojita porque Aristide se había comido la misma croqueta que ella había mordido. En fin, de inmediato, el albino también probó las croquetas que habían quedado perfectas y también estaban muy ricas, por lo que le dio de probar a Melfi, y ella, al comerla, mencionó encantada que la carne estaba súper blandita. De esta manera, la parejita de comelones no se pudieron decidir por cuál de las dos preparaciones era más rica. Entonces, Roger decidió que era mejor preparar más de ambos, así cada uno podría decidir cuál comer. Más tarde, cuando ellos ya habían terminado, el duque estaba un poco preocupado porque Melfi pasó mucho rato de pie, así que podría estar cansada, pero ella le mencionó que eso no era así, pues ella se divirtió mucho con él a su lado. En fin, ese día ellos no iban a comer afuera, pues le habían pedido pan y verduras al cocinero del fuerte, por lo que ellos le prepararon la sala principal. De esta manera, Melfi le pidió a Mulan que se llevara al duque para desayunar, por lo que él de inmediato le hizo caso. Aristide no quería irse, entonces la pelirroja, para dejarlo tranquilo, le dijo que ella también iría cuando se deshiciera del aceite. Ella, en realidad, quería que su novio descansara porque él ya había hecho muchas cosas solo por sus caprichos. Entonces dijo a sí misma que tenía que controlarse un poco. En eso llegaron Seth y Ambry para ayudarle, por lo que ella les ofreció ventresca. Sin embargo, como esta era la parte menos adecuada para freír del monstruo, no sabía si servirla. Los chicos la veían gelatinosa y apetitosa, por lo que rápidamente la probaron y estaba súper buena. Ambry mencionó que esa carne sabría aún mejor con el jugo de una fruta ácida. Para su buena suerte, ellos habían pedido algunas para el desayuno, entonces Melfi no se aguantó y juntos fueron a conseguir esa fruta antes de que se acabara. La prota, quien pensaba controlarse, al final no pudo hacerlo porque tenía un manjar delante, entonces decidió bajarle la intensidad a partir del día siguiente. Cuando ellos llegaron al salón, Aristide le dijo a Melfi que ellos llegarían a Galbraith al atardecer, pero que comiera tanto como pudiese. Así, ella vio como su amado envolvía la carne en lechuga, por lo que ella también lo intentó y se dio cuenta que sabía divino. Era el manjar de los dioses. Rápidamente, Seth le trajo a la prota el cabot, por lo que ella probó la carne junto con el jugo ácido de la fruta y también estaba buenísimo. Melfi le dio a probar a Aristide de esa preparación, pero cuando el albino la comió, casi se encoge del ácido. Más tarde, los caballeros habían preparado emparedados para el viaje y la carne de sanas ya estaba congelada y cubierta en sal como Melfi les había dicho. De esta manera, todos alzaron vuelo rumbo a Galbraith y Melfi estaba muy emocionada por llegar allá. Poco después, Melfi se comenzó a preocupar porque Aristide no había dormido nada y debería estar cansado, pero el albino le dijo que no se preocupara, pues se había traído el cabot, porque la acidez de esa fruta lo despierta. De inmediato, la prota le dijo al blanquito que debía descansar, pues ella podría volar con Mulan o con Seth. Sin embargo, Aristide no le iba a permitir por nada del mundo, y confesó que lo de despertarse era broma. En realidad, él había llevado algunos cuantos cabots porque a Melfi le gustaron. De esta manera, Aristide, todo celosito, le pidió a la pelirroja que no acudiera a otros hombres. Esta reacción tan linda del albino se le hizo muy tierna a Melfi, por lo que empezó a reír y también se preguntaba cómo era que vivía el duque cuando estaba en Galbraith, pues todos los caballeros que ella ha conocido admiran y respetan a Aristide, son cálidos como una gran familia que gira a su alrededor. La pelirroja tenía curiosidad de saber qué tipo de pueblos y ciudades habían en Galbraith. Entonces Aristide le contó que originalmente habían unos 30, pero empezaron a disminuir hace 17 años y ahora solo quedan 12 por la sequía y la hambruna. En Galbraith se le llama a eso, a lo sucedido, la calamidad, porque fue entonces cuando falleció repentinamente el anterior duque de Galbraith y Aristide asumió su puesto.
Rápidamente, Melfi comenzó a teorizar que era posible que él hubiese muerto de hambre. Ese no estaba enfermo, tal vez sufrió un accidente. Resulta que en la espesura de Ersengne surgió un número de monstruos sin precedentes, por lo que se concentró el poder mágico y atacaron muchos monstruos enloquecidos. Melfi no sabía de esto, porque el anterior duque había cumplido con su deber, y aunque los de Galbraith perdieron muchos caballeros, ningún otro reino sufrió. Melfi le preguntó al Blanquito que si los de los otros territorios no pidieron refuerzos al rey, por lo que él le contestó que probablemente sí. Sin embargo, nadie se podía dar el lujo de perder caballeros. Además, los caballeros de Galbraith ya habían jurado dar la vida luchando por el reino. Como eso es algo que alguien tiene que hacer, tanto Aristide como sus caballeros lo han aceptado, pues ese es el destino y el deber del nombre de la familia de Galbraith. Su misión es dar la vida luchando contra los monstruos para proteger Langdias y que no se vuelva a repetir la calamidad. Incluso el mismo Aristide lo ha jurado por los caballeros que murieron. Melfi no podía aceptar que su novio le estaba diciendo que él estaba preparado para morir en cualquier momento, y él estaba aceptando ese destino sin salvación, al igual que su madre que también falleció, como si aceptara su destino. Ella no soportaría pasar por lo mismo 2 veces. De esta manera, la pelirroja le reclamó al duque y le pidió que no dijera que dará su vida mientras sonríe. Ella odia la idea de solo pensarlo, así que le prometió a Aristide seguir investigando. Ella seguirá estudiando para que nadie más tenga que sufrir, porque si el Blanquito quiere hablar de destino, entonces ella cree que conocerlo fue el suyo. De esta manera, Melfi le besó la mano, y sabiendo que eso tal vez no cuente como un juramento porque ella no es un caballero, le prometió que en su investigación los círculos mágicos serán útiles. Ella se esforzará para obtener resultados para que ni él ni sus caballeros resulten heridos. Así que el Blanquito podría pensar en cómo va a ser su vida junto a ella. El duque no quería poner a su amada en peligro. Él quería protegerla, pero Melfi quería hacer lo mismo por él, aunque fuese de una manera distinta. Aristide, al darse cuenta de la mirada sincera de su amada, le dijo que él no quería que ella se hiciera daño. Aunque sus palabras sí lo hacen muy feliz, él no sabe cómo aceptarlas, y aunque él no quiere entristecerla, él siempre lo ha visto como algo normal. El Blanquito, dudoso, le preguntó a Melfi que si ella quería escuchar la historia de su pasado. Entonces ella le dijo que sí, aunque fuese una tontería, ella quería escucharla. El duque no puede evitar preocuparse por cómo lo ve su novia, pues ellos acaban de comprometerse, pero ya siente la necesidad de no decepcionarla. Aristide no quiere que Melfi conozca ese lado de él, pero a la vez, él quiere que ella lo sepa todo. Sus sentimientos son contradictorios, pero sabiendo que no puede cambiar el pasado, él quiere que Melfi lo conozca totalmente. De esta manera, él le contó a la pelirroja que nació como el segundo hijo del anterior rey de Landias. Su hermano, Maxim, fue el que heredó el cabello dorado y los ojos violetas del séptimo rey, conocido como el Sabio, así que todos decían que él era el retorno del Sabio. Por otro lado, Aristide había nacido con un ojo mágico maldito que acumulaba poder. Así, mientras el rubio era alabado por los instructores y las nodrizas por su inteligencia y memoria, el albino solo destrozaba el castillo cuando su magia se descontrolaba. Entonces, un día de estos, cuando a Aristide se le descontroló su poder, cayó inconsciente y con fiebre. De inmediato, Melfi mencionó que era un milagro que él siguiera vivo, porque ese tipo de descontrol es muy peligroso. Aristide, al ver tal preocupación de la pelirroja, supuso correctamente que ella había perdido a alguien cercano de esa misma manera, y probablemente esa persona fue su madre. Pero él no mencionó nada porque sabía que debía esperar a que ella misma se lo contara. En fin, continuando con la historia, más tarde el cuerpo de Aristide aprendió a resistir el poder mágico, pero para ese entonces ya lo habían desplazado al cuartel de los caballeros. Allí él conoció a un pequeño Keos, quien, aunque es irritante desde que Aristide lo conoce, él fue el primer caballero que le juró lealtad. Aún cuando Keos podría haberse unido a los caballeros reales como su padre, fue con el Blanquito a Galbraith. Por eso Aristide confía tanto en él. En eso, el duque abrazó a Melfi para que no tuviese frío. Sin embargo, ella en ese momento solo sentía calidez. Continuando con la historia, la pelirroja le preguntó a su novio que si le podía contar lo sucedido hace 17 años, pues tenía entendido que eso era una clase de secreto real. El Blanquito le dijo que ella podía contárselo, pues el rey había aceptado su compromiso, y eso lo hizo muy afortunado, porque él ni siquiera tenía la intención de casarse, pero cuando conoció a Melfi, todo cambió. En fin, hace 17 años, el papá del Blanquito, el anterior rey, esperaba que si él se convertía en el duque de Galbraith y se hacía vasallo de su hermano, desaparecerían los problemas de sucesión, pues como la gran sequía y la gran hambruna debilitaron al reino, esa era la única forma de calmar un poco a los nobles. Sin embargo, algunos aún querían que Aristide sucediera al trono, para así lanzarse a atacar a otros reinos, pues con el poderoso príncipe del ojo maligno como bandera, pretendían ganar territorio mediante la guerra. Así comenzó un conflicto entre los que apoyaban la guerra y los que no, y en un combate falleció el papá de Keos. Aparte de la tensa situación política, encima decían que los monstruos estaban atacando Galbraith, por lo que el pequeño Aristide tomó una decisión. Así fue a hablar con su hermano Maxim y le dijo que él heredaría a Galbraith para que él se hiciese rey y no permitiera que esa tragedia se repitiese.
Así, el rubiecito estuvo de acuerdo con su hermanito. Entonces salió y dijo públicamente que tras muchas angustias, el rey había decidido abdicar, por lo que él asumiría su lugar y pondría fin a ese sufrimiento lo antes posible. De esta manera, Maxim se volvió el rey y Aristide tomó el camino de la caballería. Años después, el albino le dijo a su hermano el rey que los caballeros de Galbraith se merecían una red de seguridad, pues no veía justo que ellos solo matasen monstruos. De esta manera, Maxim decidió que si los caballeros servían durante 5 años, estarían calificados para ser caballeros reales, lo cual era una excelente noticia, porque eso también expandiría las fuerzas de Galbraith. Pero no solo acababa ahí, porque ellos habían pensado que el reino podrían comprarles aquellos recursos valiosos que los monstruos ofrecían, como cuernos, garras, pieles o pelajes. Así, el rubio les prometió que si esos artículos eran de calidad, entonces pagarían bien por ellos. Aristide le dijo a Melfi que esa era la manera como ellos habían encontrado para defender el reino, por lo que si se produce otra calamidad, él sería capaz de dar su vida. Sin embargo, la pelirroja le dijo que él no daría su vida, sino que juntos pensarían en una manera de solucionarlo. En ese momento, la pelirroja está investigando algo nuevo, pues si ella pudiera extraer el magiveneno, los monstruos no enloquecerían ni atacarían a nadie. Entonces, nadie tendría que sacrificarse para matar a esos monstruos. De inmediato, el blanquito le dio un besito en la frente a Melfi, y como la prota pudo sentir los labios de su novio, se puso súper nerviosa. Ahora es que Aristide no se pudo contener al verla hablar con tanta pasión. La pelirroja, toda rojita, le reclamó al albino y le dijo que ella estaba hablando en serio. Entonces, Aristide le confesó que él también se plantea seriamente en cómo va a ser su vida juntos. En eso, los chicos ya estaban a 1 hora de Galbraith y se encontraban justamente sobre la espesura de Ersigne. Esta es tan grande e impresionante que ni siquiera el mismo duque la conoce del todo, por lo que es fácil perderse sin un mapa. Bajo tierra hay vetas mágicas y minerales, lo que allí se extrae el mineral mágico. En general, la tierra y el aire están cargados de poder mágico y prácticamente solo viven monstruos. Esta información emocionó muchísimo a Melfi, pero ella se dijo a sí misma que no debía emocionarse tanto, pues de todas maneras era muy peligroso. Rápidamente, Aristide le mostró el río más grande, el río Galbard. Al este de este río estaba su afluente, el Calvar, y se dividía en 3 más. Resulta que la nieve derretida de la cordillera de Galbard viaja bajo tierra hasta brotar en la superficie de ese territorio. Pero, curiosamente, una vez se secaron durante la calamidad hace 17 años. Enseguida, Melfi comenzó a pensar que si esos ríos se hubiesen secado, Marshall Wright, su tierra, no debería haber sobrevivido. Esto es muy extraño, y ahora que la pelirroja lo piensa, ella ni siquiera sabe por qué hubo una sequía tan importante en Langdias. De repente, el albinito le pidió a Melfi que se sentara bien, pues sentía el peligro. He dicho y hecho, porque rápidamente sus caballeros le informaron que venía una bandada de Belgenion. Enseguida, Aristide se colocó a la cabeza y ordenó que 2 de sus caballeros que anduviesen sin cargas se hicieran en la cola. Así, Seth y Eric se posicionaron, pero como los monstruos, al parecer, tenían aceleración, los chicos iban a hacer lo mismo. Por lo que el duque rápidamente le dio unas gafas a su enamorada y se disculpó por el inconveniente, pero es que así era Galbraith. La cosa es que a pesar de que los Belgenion usan un hechizo de aceleración y cazan en bandada, no es normal que los ataquen cuando ellos viajan en grupo. Mientras Aristide estaba un poquito preocupado, a Melfi le encantaría comer algún Belgenion, por lo que no sabía si contarlo como buena suerte. Rápidamente todos estuvieron listos, entonces Aristide activó su ojo y comenzó a usar la aceleración. A pesar de que a Melfi se le hacía increíble, comenzó a asustarse porque veía el suelo y pensaba que iban a chocar. Afortunadamente, Aristide era un maestro en las maniobras, pero aún así la prota seguía asustada. Entonces, ella decidió pensar en otra cosa para distraerse. De esta manera, ella comenzó a preguntarse si los Belgenion servirían para hacer un buen caldo y qué tan dura era su carne, pues al fin y al cabo ellos eran aves, por lo que podrían asarlas enteras con especias o cocerlas a fuego lento. La cosa es que mientras Melfi pensaba en comérselos, sabía que los Belgenion estarían pensando lo mismo sobre ella. En fin, debido a que la manada de monstruos no se daba por vencida y continuaban siguiéndolos, Aristide le dio autorización a sus hombres para que los atacaran. De esta manera, el albinito aceleró aún más con su dragón, y la pelirroja estaba encantada de ver que el poder mágico de su prometido había aumentado. La cosa es que para que el duque pudiese aumentar más la velocidad, canceló el hechizo que bloqueaba el viento, por lo que el aire frío que le pegaba a Melfi en la cara era hiriente. Por su parte, los hombres de Aristide seguían atacando a las magibestias con ballestas, pero como estaban algo lejos, les costaba acertar. Ellos no entendían por qué los Belgenion insistían tanto en perseguirlos. Eso no era normal. Entonces el blanquito les dijo a todos que deberían descender al fuerte más cercano para abatirlos, pues si ellos seguían así no solucionaría nada. Melfi pensaba que de seguro Aristide no quería matar a los monstruos porque ella estaba ahí, aun cuando él probablemente prefiera atacar que huir.
La prota se sentía como un lastre, literalmente. Entonces se le ocurrió una idea, pues la bolsa de su equipaje estaba sellada para estallar si se abría a la fuerza, por lo que si ellos la lanzaban a los Belgenion podrían distraerlos. Así ella le propuso a Aristide lanzar su equipaje contra los monstruos, pero él dijo que no podían. Melfi le explicó que el sello de la bolsa serviría como ataque. Sin embargo, aún así, el albinito no quería hacerlo. Entonces, la prota le dijo que si no quería hacer eso, entonces la dejara bajar. Obviamente Aristide no iba a permitir eso porque así no podría protegerla, y para tranquilizarla le contó que en la línea de defensa habían caballeros que los estaban esperando, por lo que solo debían aguantar un poco más. A pesar de que le sonrió a su novia para calmarla, ella sabía que el poder mágico del blanquito tenía límites y además quería ser útil. Entonces puso a su cerebro a trabajar y mientras buscaba en su bolso, encontró el frasco empañado con la sangre de Sanas. Lo primero que la pelirroja pensó era que podían extraerle el poder mágico a los Belgenion, pero el frasquito ya estaba lleno, por lo que ella no podría absorber nada con eso. Sin embargo, rápidamente recordó que Aristide le había dicho que un frasquito de esos podía llegar a hundir un reino. Melfi sabía que lanzándolo no tendría mucha potencia y además habían muchos enemigos, entonces con uno solo no serviría. Pero si el blanquito usaba el frasco con el poder mágico del Sanas y lo reventaba con su magia de fuego, entonces él no malgastaría su poder mágico. Así, mientras los Belgenion se acercaban aún más a los caballeros, Melfi sacó su tinta y comenzó a dibujarle al frasco empañado un círculo mágico, mientras también pensaba en qué clase de magia antigua escribirle, pues ella tenía que plasmar allí un hechizo que explotara. Rápidamente ella tuvo el círculo listo y lo único que faltaba era añadir el nombre del duque. Pero ella en ese momento era incapaz de recordar el nombre oficial de Aristide, así que le preguntó al blanquito cuál era el nombre que él usaba al hacer magia. Él le contestó que usaba Aristide Roger. Entonces ella rápidamente lo plasmó en el frasquito, pues con el nombre del usuario, la magia se tornaba más precisa y estable, y para eliminar a toda la bandada de Belgenions era necesario. Ahora lo último que faltaba era la sangre de Aristide, pero como no tenían tiempo para eso, bastaría solo con su saliva. De esta manera, la pelirroja le dijo al blanquito que tenía que lamer el frasco, pues ella le había añadido el mejor hechizo que se le pudo ocurrir, y solo tenía que lanzarlo para activarlo. Aristide, al ver que en el círculo mágico estaba escrito los hechizos de fuego, llamas, brasa, destello, llamarada, fulgor, vendaval, explosión y erupción, comenzó a reír porque ella le había puesto de todo. Sin embargo, su idea era magnífica. De esta manera, luego de que la felicitara acariciándole la cabecita, tomó su espada y cortó el dorso de su mano, pues él pensaba aprovechar al máximo la oportunidad que le había dado Melfi. Antes de que él tirara el frasquito, la prota le hizo prometer a Aristide que luego tenía que dejar que ella curara su herida. Entonces él se le acercó y estando de acuerdo le dijo que terminaría muy pronto. Rápidamente, el blanquito se quedó en la retaguardia y le ordenó a 3 de sus caballeros que multiplicaran la aceleración y ascendieran cuando él dijera. Por su parte, Mulan sería la distracción. Él debía usar aceleración para atravesar la bandada de monstruos hacia abajo. El rubio le juró al duque que él estaba preparado para dar la vida, pero Aristide le dijo que no iba a morir. Él tenía que atravesar la manada con vida, pues cuando él tuviera la atención de los monstruos, estos romperían filas, unos persiguiendo a los de arriba y otros a los de abajo. Y en eso, el blanquito lanzaría el frasco empañado. Así, luego de que Mulan haya cruzado totalmente la manada, él debía ascender lo más rápido posible, pues iban a chamuscarlos a todos. De inmediato, el plan se puso en acción, y mientras los caballeros volaban a máxima velocidad, Aristide lanzó el frasco. La cosa es que uno de los Belgenion se lo comió, por lo que Melfi se alcanzó a preocupar, pero rápidamente el ave se desintegró, dejando un intenso calor atrás. La cosa es que esto no era todo, porque Aristide le dijo a Melfi que iba a suceder absolutamente todo lo que ella escribió en el círculo mágico. La pelirroja quería que esto fuera mentira, pero el blanquito no estaba jugando. Es más, él le dijo a la pelirroja que le iría muy bien en Galbraith y la felicitó porque no era fácil diseñar un círculo mágico en esas circunstancias. Sin embargo, le dijo a su prometida que eso lo mantendrían en secreto. De inmediato, una gran explosión acabó con todos los Belgenion, y Aristide estaba feliz de que ellos hayan quedado hecho polvo, porque ellos se habían atrevido a asustar a Melfi. Minutos después, la pelirroja pensaba que ella había hecho algo terrible, porque hasta ahora ella solo se centraba en la forma de cocinar a los monstruos y nunca se detuvo a pensar en el poder mágico que recolectaba. Pero ahora se dio cuenta de que en verdad ella podría hundir un reino con ese poder. Así, Melfi, toda triste, le preguntó a Aristide que si acaso sus estudios deberían estar prohibidos. Sin embargo, el blanquito no iba a permitir que nadie criticara a su novia, por lo que le dijo que ella podía dedicarse de lleno a su investigación. La pelirroja aún tenía algo de duda por esto. Entonces, el duque le recordó que ese poder mágico no solo servía como arma, pues el poder de los frascos empañados también podían emplearse como combustible, como ella ya solía hacer, y podría resultar útil en sus vidas diarias, pues en Galbraith el fuego de los hornos requería de pedernales o magia, pero ese poder mágico podría ser un sustituto, y en las largas noches de invierno ellos necesitan luz, por lo que sería perfecto.
Ahí Melfi se dio cuenta que el blanquito tenía razón, pues si ellos debían el poder mágico, tal vez, muy probablemente, mejorara la vida de la gente. No era necesario usarlo como arma. Ella solo debía centrarse en encontrarle un uso que haga feliz a la gente. En Marshall Wright nadie se interesaba por la investigación de Melfi, por lo que ella se deshacía del poder mágico o lo expulsaba a la naturaleza. Pero Aristide no solo no reniega de su investigación, sino que también le muestra nuevos caminos por los cuales ella puede andar. Entonces, la prota le agradeció al blanquito de todo corazón. Pero Aristide le dijo que no tenía que agradecerle, pues ella fue la que hizo que ellos salieran ilesos del ataque de los Belgenion. La pelirroja insistió en que eso fue gracias a él, porque fue Aristide quien activó ese círculo mágico tan peculiar. Así, el par de tortolitos decidió dejarlo, en que fue una colaboración mutua. Pero aún así, Aristide felicitó a Melfi por el gran trabajo que hizo. Entonces, la pelirroja le prometió que la próxima vez ella dibujaría algo más pequeño. De esta manera, a Aristide se le ocurrió que ellos dos podían ir a cazar monstruos solos. Entonces, Melfi se puso toda rojita de solo pensar que ellos irían solos. Y no solo eso, sino que también le emocionaba el hecho de poder ver especies autóctonas de la espesura de Ersegne, como las abejas Gumbenar o el fruto de Saklet. De repente llegó Chaos, preguntándole al duque que sí estaba bien, pues él había escuchado una explosión. Dejando un poquito esto de lado, Melfi estaba súper emocionada porque Chaos venía montando una llama águila y esta era súper preciosa. En fin, Chaos, al darse cuenta que el culpable de la explosión fue Aristide, le dijo que él no podía usar magia tan imprudente, atroz y despiadada en frente de una dama. Sin embargo, ese comentario fue una puñalada al corazoncito de Melfi, porque la que diseñó ese hechizo imprudente, atroz y despiadado fue ella. Como sea, Chaos seguía regañando a Aristide, porque Melfi no era un caballero, y la aceleración debió sacudirla bastante. Cuando la prota le iba a explicar que ella le había dicho al blanquito que estaba todo bien, y que fue la causante de la explosión, de inmediato los caballeros de Aristide comenzaron a elogiar la belleza de Melfi, y a decirle al blanquito que se había sacado la lotería. La prota, al escuchar esto, se puso toda rojita, porque ella está acostumbrada a que la llamen rara, no a que la llamen bonita. Rápidamente, el duque tapó a su novia, y les dijo a los demás que dejaran de mirarla, pues la iban a desgastar. En fin, más tarde ellos llegaron a la ciudad de Midleigh, la cual la había construido un duque de Galbraith como defensa contra los monstruos. A un lado de esta, hacia el centro, es donde vive Aristide, pero como es un palacio, una residencia demasiado grande, el albinito le dijo a Melfi que podía escoger la habitación que ella quisiera. En fin, resulta que a veces allí llegan algunos monstruos de la espesura de Ersegne, y aunque algunos viven en la pradera, otros atacan a comerciantes, pero como la ciudad está fortificada, ellos no viven en peligro constante. Resulta que antes de que se fijara una línea de defensa, la espesura de Ersegne estaba más cerca, y como era donde residían los duques, la gente se agrupó en esa ciudad y transformó la estructura por miedo a los ataques. Así fue como Midleigh se convirtió en una base, y también fue allí donde se refugió la gente que sobrevivió a la calamidad de hace 17 años. Rápidamente, debido a que habían rastros de magia, Melfi se dio cuenta que el duque debió extender la frontera con su magia para poder defender a los ciudadanos. Sin embargo, Aristide la acarició y le dijo que no tenía que preocuparse tanto. Como sea, los chicos entraron por el portón militar oeste, porque resulta que la ciudad tiene una barrera mágica en el aire. Como esta barrera consume mucho poder mágico, no está siempre activa, pero debieron enterarse de los Belgenion y por eso la activaron. En fin, fue de esta manera que Melfi llegó a Midleigh, la ciudad que defendía a Aristide, y había sido muy bien recibida por su gente. Rápidamente, la pelirroja se dio cuenta que habían campos dentro de las murallas y también granjas de ganado, lo que se le hizo muy curioso, porque a pesar que desde lejos parecía una gran fortaleza, ya viéndola más de cerca es una ciudad común y corriente. Sin embargo, lo más raro es que allí en Galbraith no tenían edificios para la fe de los espíritus, porque esta ya casi no existía. Pero lo malo es que sin importar la fe que se tenga, la gente todavía mantiene la costumbre de rechazar la comida de monstruo. Melfi se decepcionó un poco al saber esto, pero no era ninguna sorpresa, porque todo el mundo tenía reparos a la hora de comer monstruos. Sin embargo, el albinito le dijo que los caballeros podían hablar de lo sabrosos que ellos eran, pues casi todos los caballeros en Galbraith habían comido monstruo alguna vez, aunque los recuerdos más vívidos son de malas experiencias. Más tarde, cuando ellos llegaron a la mansión del blanquito, la pelirroja estaba revisando su equipaje, pero en eso sintió que alguien la miraba y pensó que quien lo hacía era el dragón del blanquito, pero rápidamente se dio cuenta que el chimuelo lo que estaba viendo era la carne de Royamudler. La pelirroja sabía que el dragoncito tenía hambre, entonces le pidió a Aristide que le podían dar esa carne al dragón como recompensa. El blanquito no quería porque la carne de Royamudler era muy sabrosa. Sin embargo, como el chimuelo lo miró con ojos brillositos, hubo que dejarle la carne. En fin, poco después, oficialmente Aristide le dio la bienvenida a Melfi a su castillo, pero en eso la pelirroja se dio cuenta que en el agua que rodeaba al palacio habían bactas, unos animalitos que no eran magipeces como el Sanas, pero ella tenía curiosidad de saber a qué sabían.
De repente, ella vio su reflejo en el agua y se dio cuenta que estaba despelucada, por lo que comenzó a desesperarse, pues ella se recogió el pelo sin cuidado. Entonces, cuando ellos usaron aceleración, el lazo debió soltarse, y fue en ese momento que su cabello se desordenó. Como sea, Melfi no podía presentarse con ese aspecto, y se imaginó que si por casualidad lo hacía, la iban a echar a la cárcel y a condenarla por indecente. El problema es que Melfi no podía arreglar su cabello solo con las manos, por lo que ella, toda tímida, llamó al Blanquito y le dijo que le gustaría comentarle algo. Pero entonces ella se dio cuenta que al duque probablemente no le molestaba que ella llevara su cabello enmarañado. Entonces, si era así, quizás no importaba. De inmediato, Melfi se regañó a sí misma porque ella era la prometida de un duque y la primera impresión era muy importante. El Blanquito pensó que ella tenía curiosidad sobre los bactas, entonces le dijo que sabían muy bien hervidos, por lo que se usaban mucho como raciones. En realidad, la prota no los había probado nunca, a pesar de que en Marshall Ray también los crían. Entonces, ella le dijo a Aristide que le gustaría probarlos. De inmediato, la prota se dio cuenta que se había desviado del tema y le explicó al Blanquito que ella no quería hablar de los bactas, sino que le gustaría arreglarse un poco antes de conocer al resto de gente, pues no quiere ser descortés. Rápidamente, el Blanquito se disculpó con su amada, pues él no fue nada considerado con ella, aunque Caos ya se lo había dicho. Así, Aristide rápidamente le dijo a Mulan que llamara a la unidad Blanche. Podía venir cualquiera de las chicas, pero tenía que ser lo más rápido posible. De esta manera, el Blanquito se disculpó con Melfi por ser tan desconsiderado y le explicó que en su palacio no habían doncellas que la pudieran atender, porque hacía mucho tiempo que allí solo viven hombres. La pelirroja, al pensar que tal vez el anterior duque no tenía esposa, comenzó a entristecerse porque ella debió haber indagado sobre estas cosas en lugar de estar hablando sobre monstruos. Enseguida, el Blanquito, al ver que su amada se entristeció, le explicó que más o menos hace unas 4 generaciones no había una duquesa en Galbraith, por lo que ella no debía ponerse así. Melfi, al escuchar esto, rápidamente se relajó y le causó gracia la actitud preocupada de su novio. Más tarde, las 3 chicas de la unidad Blanche ya estaban presentes, entonces el duque les dijo que las palabras de Melfi pesaban tanto como las de él, por lo que debían obedecerla en todo. De esta manera, la primera en presentarse fue la rubia, llamada Blanche Le Sabre, y le dijo a Melfi, llamándola princesa, que esperaba que ella recordase su nombre. La prota quedó súper impactada con la belleza de Blanche, pues ella era una caballera muy apuesta. Enseguida, las chicas le mencionaron a su capitana, la rubia, y ellas ya habían acordado llamar a la prota señora Melfiera, pero es que a Blanche se le hace muy arcaico llamar señora a una chica tan joven como la prota. De inmediato, la pelirroja les dijo a las chicas que la podían llamar Melfiera a secas, y esperaba que ellas la ayudaran a entender las costumbres locales. De esta manera, la subcapitana Natalie Chal también se presentó, y la última en hacerlo fue Lilian Santier, quien, siendo una caballera, también es hija de un varón. De esta manera, el Blanquito le pidió a Blanche que se asegurara de que Melfi descansara, pues ella no estaba acostumbrada a viajar por los cielos. La pelirroja quería saber, entonces, a qué horas conocerían a las demás personas, por lo que Aristide le comentó que seguramente lo harían durante la cena. Así, él le quitó el guante a su novia y le besó la mano, por lo que Melfi se puso toda tímida, pero él le dijo que no había necesidad de eso, pues las habitaciones de ellos dos quedan junticas. De inmediato, Mulan comenzó a molestar al Blanquito, diciéndole que él le iba a contar a Chaos lo que había hecho. En fin, por su parte, la prota vio la habitación tan bonita que le habían preparado, pero cuando fue a entrar, le preocupó ensuciarla con sus botas. Entonces Blanche alzó a Melfi, la llevó hasta un banquito y le mencionó que ella era tan ligera como un gatito. Esto puso súper roja a la prota y pensó que, aunque eso fuera un sueño, igualmente seguía siendo malo para el corazón. La rubiecita estaba dispuesta a quitarle las botas a Melfi, pero ella no lo permitió. Natalie le preguntó a la prota que si ella tenía algún dulce favorito. Entonces, Melfi les agradeció que fueran tan consideradas. Sin embargo, les dijo que no quería quitarles el tiempo, por lo que sin problema la podían dejar sola. La cosa es que las caballeras no iban a aceptar eso, pues a la unidad Blanche se le había asignado el honor de defenderla a ella, por lo que ahora ellas 3 son la espada y el escudo de Melfi. Así, la rubiecita le quiso dar su espada a la prota y le pidió que las nombrara caballeras. Rápidamente, la pelirroja se dio cuenta que la espada de Blanche era preciosa y tenía exactamente el mismo logo que la espada de Aristide, lo que quería decir que el duque las había elegido personalmente y eso las hacía de confianza. Pero, a pesar de eso, Melfi aún no las conoce y ellas tampoco conocen a la prota. Entonces, la pelirroja les dijo a las chicas que ellas no deberían entregarle su vida y su espada a una desconocida. Así, la pelirroja le devolvió la espada a Blanche y le pidió que de momento esperara a reconocerla como su señora y mujer digna de su espada. Cuando la rubiecita hiciera eso, entonces ahí sí podría pedirle a Melfi que la nombrara como su caballera. Así, toda la unidad le juró a la prota hacer lo posible por ser caballeras dignas de estar a su servicio.
En fin, cambiando de tema, Melfi se enteró que la espada del duque y la espada de Blanche habían sido creadas en una herrería de Midlake. Entonces le dijo a la rubiecita que ella también quería su propia arma y le preguntó que si le podría presentar a ese herrero. Es más, solo con el nombre Melfi ya estaría satisfecha. Sin embargo, la capitana no sabía qué hacer. Poco después, Blanche fue a cepillarle el cabello a Melfi, pero como estaba tan enredado, era imposible de peinar, por lo que la rubiecita se disculpó con la prota por su inutilidad. Melfi le pidió a Blanche que no dijera eso y le explicó que a ella le gustaría que su cabello le quedara esponjoso, pues al duque le gusta que su pelo tenga más volumen. De inmediato, la rubiecita comprendió que el cabello de Melfi era una misión crucial, era algo que ella debía cumplir sí o sí. Entonces decidió usar un bálsamo y enjuagarle el cabello a la prota, para que así quedara bien esponjosito. La prota se sentía mal de obligar a unas caballeras entrenadas a hacer cosas así, pero la rubiecita le dijo que no había problema, pues ella también peinaba a su hija cuando era pequeña. Melfi quedó impactada al saber que Blanche estaba casada y tenía hijos, pues ella tenía un niño y una niña. La hija de Blanche es idéntica a su madre, porque se la pasa diciendo que quiere ser caballera como ella. Naturalmente, la rubiecita está orgullosa de ser una caballera de Galbraith, sin embargo, también sabe lo duro que es ser un caballero en ese lugar. Blanche, un poco pensativa, le preguntó a su princesa, es decir a Melfi, que si aún estaba decidida a empuñar un arma. Ella le contestó que sí, pues debía preparar a los monstruos, por supuesto, para poder comerlos, pues su relación con Aristide empezó cuando él le dijo que quería comer carne de monstruo. Enseguida, Natalie, por orden de Melfi, abrió el equipaje de la prota y se dio cuenta que los cuchillos que ella tenía estaban bastante usados. E incluso se atrevía a decir que la hoja se había encogido un poco. Lillian, toda inocente, le preguntó a Melfi que si de verdad comía carne de monstruo. Entonces, rápidamente, Natalie cayó a la más pequeña del grupo por hacer preguntas imprudentes. A Melfi no le molestó eso en absoluto y les contó cómo fue que ella empezó a comer carne de monstruo. Lillian quedó súper impresionada, sin embargo comenzó a quejarse porque los demás no le dejaban probar carne de monstruo y tampoco la dejaban ir a expediciones por ser muy joven. La pelirroja le prometió a Lillian que si el duque lo permitía, ella le daría a probar carne de Royal Mudler o de Sanas. Esto hizo que la rubiecita menor se emocionara mucho, pero debido a esto, Blanche le ordenó firmemente a Lillian que se retirara. Sin embargo, Melfi la detuvo y le preguntó que cuántos años tenía. Lillian le contó que ella tenía 15, y aunque en Galbraith la mayoría de edad es a los 17, a ella la aceptaron como caballera a esa edad, por lo que se considera una adulta. La pelirroja sabe perfectamente que la edad de los 15 es una edad un poco complicada, entonces le dijo que si ella quería probar carne de monstruo, podía hacerlo. Incluso Blanche y Natalie también podían. Así Melfi, toda emocionada, les preguntó que si querían probar carne de algún monstruo en especial, ya sea Mabestia, Magipez, Magiárbol o algo más inusual como Insectos. Enseguida, Lilia, eufórica, mencionó que ella quería probar los frutos del Screamwood porque según Mulan eran dulces y jugosos. Estos eran súper ricos, pero poco después cayó enfermo. Melfi, al saber que esos frutos sabían muchísimo mejor que el néctar de un fruto de lujo, comenzó a reír como loquita de solo imaginar que ella también podía probar uno. Por otro lado, Mulan se dio cuenta que la sala Terre y la sala Ciel, que pertenece a la pelirroja, estaban conectadas, por lo que le preguntó al duque que si eso no lo ponía nervioso, pero Aristide le explicó que él no tenía malas intenciones. Cambiando de tema, al blanquito se le hizo muy extraño el líder de los Belgenion, porque aunque estas sean magiaves que cazan en bandada, Aristide nunca las había visto tan obstinadas. Y lo más raro de todo es que el líder no evitó a Mulan luego de que él se lanzara contra ellos, por lo que es muy probable que para que el Belgenion no le hubiese temido al dragón glacial era porque este hubiese enloquecido. El blanquito contempló la posibilidad de que la magiave solo perdiera la cordura. Sin embargo, esta tampoco dudó en tragarse el frasco empañado cargado de poder mágico. Entonces, lo único que explicaría su comportamiento era que el Belgenion líder había enloquecido por la acumulación de magiveneno y luego siguió liderando al resto de la bandada. Enseguida, Mulan le preguntó a Aristide que cuándo había desarrollado ese hechizo tan brutal. El blanquito estaba ofendido de que Mulan llamara a ese hechizo brutal con lo mucho que ella se esforzó, pero aún así le explicó que fue la prota quien lo ideó y él solo activó el círculo mágico. Aristide admite que esa parte de la investigación de Melfi podría sacudir a todo un reino dependiendo de cómo se use. Sin embargo, eso no es culpa de la pelirroja. Entonces supo que para proteger a Melfi, él necesitaría a gente de confianza que lo ayude, gente como Mulan. Así, Aristide le iba a contar al rubio sobre el hechizo tan brutal que la pelirroja había desarrollado, pero de repente entró alguien. Entonces, el blanquito tomó su espada. Sin embargo, el que entró resultó ser Caos, y le dijo a Aristide que a él también le interesaría mucho escuchar sobre ese hechizo. Rápidamente, el albinito le dijo a su asistente que no le diera esos sustos, ni que se metiera por esa puerta oculta, que solo la usan para emergencias.
Enseguida, Chaos le dijo a Aristide que la emergencia era su inteligencia y le comenzó a reclamar al duque porque él los estuvo esperando en la puerta. Sin embargo, Aristide llevó a Melfi a la sala Ciel. El Blanquito le explicó que lo hizo porque supuso que Melfi necesitaría prepararse. Chaos le dijo que precisamente por eso él había reunido a toda prisa a unas doncellas para atenderla, pero ellos nunca se aparecieron. Las chicas que Chaos había preparado era su madre, la señora Lafort, la hermana de Mulan, la señora Serault y la señora Jordan. El pelinegro le dijo a Aristide que más le valía no haber dejado a Melfi sola en la sala Ciel. El Blanquito le explicó a Chaos que él no había dejado a la pelirroja sola, sino que la había dejado en compañía de la unidad Blanche, que de paso son las caballeras que la van a proteger. El pelinegro admitió que para haber sido idea de Aristide no estuvo tan mal. Entonces, enseguida él se disculpó con las chicas por hacerlas ir y les pidió que esperaran un poco antes de llevarle algún vestido a la pelirroja. Las tres damas no tenían ningún problema con eso. Entonces, de esta manera, ellas se fueron a tomar un té. Rápidamente, Aristide le reclamó a Chaos por poner a su propia madre como una doncella, pero el pelinegro le explicó que ella era la persona en la cual más confiaba, y como ella ya había cuidado de Aristide cuando era chiquito, es perfecta para proteger a Melfi. Enseguida, Mulan le preguntó a Chaos por qué también estaba su hermana, si ella era dueña de una panadería. Él le explicó que la señorita Serault era una magnífica mujer y con espíritu, porque cuando Mulan se hizo caballero, ella se casó para poder heredar la panadería. Por último, Chaos escogió a la señora Jordan porque era esposa de un caballero de Galbraith. No había otra razón. Él había elegido a esas chicas porque le tocó improvisar, pero le prometió a Aristide que en el futuro escogería otras. El Blanquito no es que tenga quejas sobre la elección de Chaos, pero le asusta que él siempre esté tan preparado. En fin, rápidamente Chaos levantó una barrera y le pidió a Aristide que les contara lo del hechizo, porque aunque él ya sabía que el Blanquito era demasiado poderoso, eso estuvo fuera de los límites. Como sea, el duque estaba preocupado por saber si alguien más se percató de lo que había sucedido. Mulan no tenía muy claro a lo que se refería Aristide, sin embargo, cuando él vio la explosión, le dio muchísimo miedo. De repente, Chaos le explicó al rubiecito que el hechizo que hizo estallar en pedazos a los Belguignon lo había diseñado Melfi. Mulan no podía creerlo y se preguntaba que si la pelirroja era alguna especie de genio. Rápidamente, Aristide comenzó a presumir de Melfi y le dijo que ella era todo un genio. Sin embargo, él entendía que a Mulan le costara creerlo, porque la corriente actual de magia acortaba los encantamientos para así poderlos optimizarlos al máximo. Por el contrario, se dice que la magia ancestral era sabiduría que les habían concedido los espíritus en la antigüedad, pero ahora está en declive y prácticamente ya nadie la usa. Por lo que el hecho de que la pelirroja creara un círculo así, habiendo estudiado por su cuenta, es realmente de un genio. Afortunadamente, Chaos había guardado todos los documentos de la pelirroja y se había asegurado de sellar bien el frasco empañado de Royamudler, por lo que por el momento todo iba bien. De inmediato, el Blanquito le ordenó a Mulan no decir nada de lo que oyó. El rubio le juró no decir nada, sin embargo no entendía por qué Aristide le había dicho eso. Rápidamente, el albinito le explicó que él le contó todo eso porque le gustaría que él protegiera a Melfi junto a la unidad Blanche. Sin embargo, eso no cambiaría la misión del rubio como parte de la unidad alada. A pesar de que Aristide le preparó a la prota una sala aislada para que ella investigara, él prefiere no dejar nada a la suerte. Aristide no va a hacer nada para detener la investigación de Melfi, porque si ella consigue que sea seguro comer los monstruos, Galbraith mejoraría muchísimo, y por eso necesita que Mulan sea su hombre de confianza y proteja a la prota. Aparte de eso, el albino sabe que también debería hablar con Melfi, porque ella es muy buena persona y tal vez no sea consciente de que gente mala podría usar su investigación para hacerlo malo, pero aún así él daría todo para protegerla. De repente, Chaos desenvainó su espada y atacó a Aristide porque él no dejó nada del sanas que había preparado la prota. La cosa es que Mulan tampoco se salvaba, porque él también había desayunado sanas, por lo que el pelinegro les iba a dar una lección, pero en eso fueron interrumpidos. Resulta que los caballeros que se quedaron atrás informaron que parte de los Belguignon enloqueció, por lo que Aristide tiene que ir en persona a arreglar las cosas. Melfi quería poder hacer algo para ayudar al albinito, pero como no había nada que ella pudiese hacer, Aristide le dijo a la pelirroja que a él le encantaría quedarse con ella, pero las magiaves enloquecidas podrían atacar a una aldea, por lo que hasta que él regrese, ella solo debía esperarlo. La pelirroja, entendiendo todo, se refirió al albinito como duque, pero él le recordó cómo es que ella debía llamarlo. Entonces, Melfi se puso toda rojita y le dijo a Aristide que no le hiciera pasar vergüenza, pero él no pretendía hacer eso, sino que solo quería recordarle cuál era el deber de la duquesa. La prota sabía que su deber era reconfortar a su esposo, pero aún así hacía pucheros. Entonces Aristide la abrazó y le dijo que el que ella fuese tan adorable lo reconfortaba, y por eso a veces la molestaba un poquito. Rápidamente, Aristide le pidió a Melfi que cuando él volviera lo confortara con una buena comida, como por ejemplo estofado de lo que quedaba de Royamudler.
La prota le dijo a su novio que podían comer algo corriente. Sin embargo, el blanquito insistía en comer carne de monstruo. Incluso aceptaría al Belgeñón si sabía bien, porque el hecho de que él pensara en cazar su cena ya lo motivaba un montón. Melfi se dio cuenta que el duque estaba insistiendo en comer carne de monstruo en frente de sus caballeros para que estos acepten su investigación con mayor facilidad, lo que la ponía un poquito feliz. En fin, el blanquito le preguntó a Melfi si quería algún monstruo en particular, pues ya que iba a salir se lo podía traer. Ella comenzó a pensar que si le pedía algo grande sería demasiado descarado, pero su curiosidad por probar monstruos nuevos le ganó. Entonces le dijo al albinito que si él podía conseguir frutos de Screamwood, ella sería feliz, porque tenía entendido que era un monstruo que la mayoría se arrepintió de probar, pero Mulan afirmaba que sabía mejor que el néctar. Aún así, ella le dijo a Aristide que no era necesario que él buscara esos frutos intencionalmente, pues lo importante era que todos volviesen sanos y salvos. De esta manera, el blanquito, antes de irse, tomó como pago anticipado un abrazo de la pelirroja y le pidió a Blanche que llevara a la prota a la sala que él antes usaba, pues allí estaban todos los documentos de Melfi. Así, el duque se fue y la pelirroja solo esperaba que él volviera ileso. Sin embargo, ella en toda la noche no pudo dormir y al día siguiente pensaba en una manera de ayudar al blanquito, pero solo le quedaba un frasco empañado de Roya Mudler y además, como era una gran cantidad de poder, ella podía herir a Aristide y a los demás. En este punto, Melfi ya estaba frustrada de esperar, pero Blanche la consoló diciéndole que muy pronto los chicos volverían, por lo que ella debía desayunar para poder recibir al duque con una gran sonrisa. Así, luego de que la prota se cambió, Blanche la llevó a la nueva sala de estudio que le dejó a Aristide. Esta estaba súper bien acomodada, y no solo estaban los documentos de la pelirroja, sino que también habían grimorios y textos muy interesantes, pero por alguna razón, en ese momento Melfi no sentía curiosidad. Así, luego de 3 días, Aristide volvió. Entonces, Melfi fue corriendo a su encuentro y lo abrazó, pues estaba aliviada de que el blanquito estuviera bien. En fin, Aristide le trajo su regalito a Melfi, pero antes de todo, él necesitaba dormir un poco. Más tarde, la prota ya tenía en su poder los frutos del magiárbol, y había uno negro, el cual era el que había probado Mulan, y uno rojo. Por el momento, Melfi dejó el fruto rojo afuera y empezó a extraerle el poder mágico al fruto negro. Sin embargo, era un poco difícil porque los magiárboles no morían del todo si no se marchitaban o se convertían en cenizas. En fin, de inmediato, Melfi acabó con la extracción y ahora el fruto olía de maravilla, muy diferentes a los que Blanche y Natalie habían probado, pues los que ellas habían comido eran los rojos y esos apestaban. Eran tan horribles que ni siquiera se pueden describir con exactitud. A pesar de que el fruto es completamente negro y no parece muy apetitoso, huele tan bien que las 4 chicas estaban que botaban la baba por probarlo. En fin, a pesar de que Melfi extrajo el poder mágico de la fruta, la mayor parte de este se encontraba en la semilla, por lo que tenían que quitar la pulpa antes de que este se filtrara. Pero como primero debían saber si la pulpa aún tenía poder mágico, la prota usaría un medidor. La cosa es que la cáscara del Screamwood era muy dura para que la aguja del medidor entrara en la fruta, entonces Lilian se ofreció a ayudarle. Sin embargo, a ella también le estaba quedando difícil, entonces la capitana Blanche le mostró que era mejor usar el extremo inferior del cuchillo. Y le recordó que los cuchillos no eran espadas, y ellas, como caballeras, al acampar debían prepararse la comida ellas mismas, por lo que si quería salir de expedición, tenía que aprender a cocinar. Así, Lilian le agradeció a la capitana por su enseñanza y logró hacerle un pequeño hueco al fruto, por lo que Melfi la felicitó y rápidamente introdujo el medidor, mientras pensaba que tenía que añadir al compendio que la fruta del Screamwood tenía una cáscara muy gruesa. La rubiecita tenía curiosidad cómo funcionaba el medidor de poder mágico, entonces Melfi le explicó que en la punta de la aguja habían pequeños agujeros que hacían que se activara el medidor. Como el objetivo de la prota es que todo el mundo pueda comer monstruos sin preocuparse, ella misma diseñó ese objeto y quiere que todo el mundo aprenda a usarlo. La pelirroja tiene pensado popularizar ese tipo de herramientas para que todo el mundo pudiera realizar esos procesos fácilmente. De inmediato, el medidor comenzó a brillar en color rojo, lo que significaba que le quedaba bastante poder mágico. Blanche, sabiendo que entonces tenían que extraer la semilla, rápidamente abrió la fruta que parecía un aguacate amarillo y su olor dulce inundó el lugar. La fruta de Screamwood no se parecía en nada a la que la capitana y los demás habían comido, pues en aquel entonces era más verdoso y tenía un olor muy peculiar. La fruta no los había envenenado, paralizado o mostrado ilusiones, y por eso fue que se la comieron. Además, también pensaban que el agua purificadora los protegería, pero esa fruta olía tan mal que ni siquiera pueden recordar el sabor. Melfi, al saber esto, supuso que entonces los frutos que están rojos aún no han madurado, pero lo importante es que cuando ella le quitó el corazón a la fruta, su medidor mágico ya no reaccionaba, lo que quería decir que podían comer sin ningún problema. La pelirroja iba a ser la primera en probarlo, pero Blanche no lo permitiría, porque si algo le pasaba a la prota, entonces no podría volver a mirar al duque a la cara.
De repente, Lillian también interrumpió y mencionó que entonces ella lo probaría, porque de todas maneras ella fue quien pidió el fruto. Pero Blanche no quería hacerlo, porque Lillian era la más chiquita. Entonces Natalie se ofreció a hacerlo. Pero en eso, Lillian se comió el primer bocado del Skimwood y este era súper dulce. Su pulpa era blanda y algo glutinosa. De inmediato, Melfi también lo probó, y este era tan sabroso que sabía a felicidad pura. Y así fue que la prota pudo entender que Mulan lo comparara con el néctar más caro que podía existir. Resulta que los néctares conservaban un poco de amargor de la fruta, pero el fruto de Skimwood no tenía ni un ápice de amargo. Al contrario, este tenía un sabor dulce que invitaba a seguir comiendo. Por su parte, Lillian tenía cara de que había pisado el paraíso, porque el fruto no podía ser más rico y dulce. Entonces, Blanche y Natalie, al ver esto, decidieron también probarlo, y así entendieron lo rico que era. Cuando ellas se acabaron la mitad de la fruta, Lillian le agradeció a Melfi. Sin embargo, la prota le dijo que las gracias eran para ella, porque fue Lillian quien recordó las palabras de Mulan, y por eso todas pudieron probar un magiárbol delicioso. En fin, ahora era el momento de que Aristide también probara el fruto del Skimwood, pues de seguro le gustaría. La pelirroja estaba muy contenta de solo pensar que el duque descubriría este sabor a felicidad, pues él también había padecido con esos frutos, y a ella le gustaría reemplazar esos recuerdos. En fin, Melfi, para conservar el fruto fresco, lo tapó con un papel que tenía un círculo mágico dibujado, y también le puso encima un frasco empañado, para que así se mantuviese frío. De repente, Blanche y Natalie se disculparon con Melfi, pues ellas no confiaron en la prota, y con prejuicios infundados le faltaron al respeto. Melfi les dijo que no hay necesidad de que ellas se disculparan, pues era normal que pensaran así porque no se conocían. Además, las caballeras aún no saben si en realidad la prota está tramando algo malévolo, como por ejemplo dejar todas las ventanas abiertas o llenar el jardín de excremento de dragón. Las chicas encontraban esto como pequeñas travesuras. Entonces Melfi, para demostrar que sí podía ser malévola, dijo que ella podía comer dragón sola o empezar a odiar al duque y devolverse a Marshall Wright. Estas últimas palabras las oyó el blanquito, por lo que todo deprimido le preguntó a la pelirroja que si en verdad ella podría llegar a odiarlo y devolverse a su casa. Melfi no entendía qué era lo que Aristide estaba haciendo allí. Sin embargo, el chico continuó diciendo que eso sería muy triste y le preguntó que si él había hecho algo para que ella lo odiara. Melfi le explicó que solo hablaba hipotéticamente. Es más, ella no lo odia. Ella no dijo nada de eso en serio. Aristide le dijo a la pelirroja que eso no importaba, pues ya estaba acostumbrado. Ahí, ella se dio cuenta que en verdad había lastimado al duque. Entonces, de inmediato, Blanche le explicó a Aristide todo lo que había pasado. Y Lillian mencionó que la princesa, es decir, Melfi, quería que él probara un buen fruto de Skimwood. Ella quería compartir el sabor de la felicidad con él. La prota les pidió a las chicas que no dijeran más, porque la estaban avergonzando. Y, aunque fuera verdad, el hecho de oírlas decir eso la ponía rojita y le daba mucha pena. Aristide le preguntó a la prota que si lo que le habían dicho era verdad, pero antes de que ella pudiera contestar, Lillian la animó a mostrarle el rostro lleno de dicha que ella tenía hace poco mientras pensaba en él, la dulce sonrisa que ella mostraba deslumbrante cuando hablaba de Aristide y sus ojos brillositos como una doncella enamorada. Enseguida Melfi le pidió a Lillian que ya no hablara más y de repente el blanquito comenzó a reír con una cara de travieso. Es decir, él no había malentendido nada porque las había estado escuchando. Rápidamente, Melfi intentó huir, pero fue atrapada por Aristide. Al blanquito le gustaría pedirle perdón a Melfi por haberle hecho esa broma. Sin embargo, es que al oír que ellas se estaban divirtiendo tanto, se sintió un poco excluido. En fin, Melfi no sabía por dónde era que había entrado Aristide. Entonces él le mostró la puerta por donde entró y le explicó que esta llevaba a la sala Terre. Pero le pidió a su novia que no lo malinterpretara, pues normalmente esa puerta está cerrada con llave. La cosa es que Aristide fue a ver a la prota, porque el otro regalo que le había traído había despertado. Este no era nada más ni nada menos que un guardián de Galbraith, un cachorro de lobo celestial. La prota se estaba muriendo de ternura y pensaba que no era justo tener enfrente de sus ojos a un bebé lobo celestial peludo y a un duque tan apuesto. Resulta que al pequeño cachorro lo estaba atacando un belgueñón y por eso ellos lo rescataron y lo trajeron temporalmente mientras que los caballeros encuentran a los padres del lobito. Melfi no entendía por qué esos animales eran los guardianes de Galbraith. Entonces Aristide le contó que, según la leyenda, el primer duque conquistó esa tierra junto a un lobo celestial, por lo que desde entonces esos animales son el símbolo del ducado. En fin, por el momento, al pequeño lobito le han dado leche de cabra y carne de res. Sin embargo, este casi no toca la carne, y como Aristide nunca ha criado a un lobito bebé, no sabe qué darle. Entonces Melfi le sugirió que en vez de carne normal, le diera carne de monstruo, pues si ellos se crían en la naturaleza, esto tendría sentido. De esta manera, el blanquito le pidió a Blanche que fuera a prepararle la comida al lobito. Así las chicas se fueron dejándolos solos. Entonces Aristide comenzó a acariciar el pelo de Melfi. La prota le mencionó al blanquito que el lobito era más suavecito. Sin embargo, es que al duque lo relajaba tocarle el pelo a ella.
Melfi estaba muy rojita y avergonzada, porque a pesar de que su deber como duquesa era confortar a su esposo, eso no lo hacía menos bochornoso. Enseguida ella recordó el fruto del Screamwood, por lo que se lo dio a probar a Aristide, y cuando él lo comió, estaba tan rico que mencionó que ese fruto era perfecto para cuando alguien estuviera cansado. Más tarde, el cachorrito ya estaba comiendo su comida y estaba derritiendo los corazones de Melfi y Lilian. Resulta que los lobos celestiales se independizan al año, sin embargo, no son adultos hasta 4 años después. En general, los caballeros de Galbraith se enorgullecen mucho de que su emblema sea un lobo celestial. Sin embargo, Melfi nunca ha tenido la oportunidad de ver uno. Ella solo los ha visto en libros, por lo que cree que, sin duda, en persona son muy majestuosos. Cuando el lobito bebé terminó de comer, comenzó a actuar raro. Entonces Blanche le pidió a Lilian que trajera un trapo rápido, porque él haría sus necesidades. Fue ahí que el duque se dio cuenta que si ellos no encuentran a la madre del cachorro, iban a tener problemas. Y lo peor es que él pensaba soltar al lobito cuando éste pudiera cazar por su cuenta. Pero si ellos se encariñan con él, entonces va a ser difícil que suceda. Melfi, sabiendo que el primer duque había domesticado uno, pensó que tal vez fuese posible amaestrarlos. De repente, Lilian mencionó que el cachorrito ya se había encariñado con la capitana. Entonces, Aristide mencionó que el lobito le recordaba a ella, porque Lilian de pequeña perseguía a Blanche diciendo que quería ser caballera. De inmediato, Aristide propuso que, si Blanche lo permitía, él podía llevar a Lilian a una expedición corta, pues ya hace medio año que ella había forjado la espada en el taller de Le Sabre. Melfi, al escuchar el nombre Le Sabre, supo que era el herrero que había forjado la espada de Aristide. Entonces, él le explicó a la pelirroja que Galeo es el esposo de Blanche y herrero principal del taller. La capitana no le había dicho nada de esto a Melfi, porque no sabía si tenía autoridad para decírselo. Pero aparte de eso, es que su esposo es tan terco que ella no puede asegurar que le vaya a ser una herramienta a Melfi, a pesar de que ella cuida muy bien sus cuchillos, porque Galeo solo trabaja para aquellos que considera dignos. La pelirroja sabía que entonces tendría que mostrar sus habilidades, por lo que decidió conocerlo en su presentación formal como la futura esposa del duque. Llegado el día, Melfi estaba algo nerviosa, porque tenía que ganarse el respeto de los demás como la duquesa de Galbraith. Pero recordó que de por sí, ya los demás la llamaban la noble glotona, por lo que en este punto no le asusta lo que puedan decir. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.